Las estructuras metálicas en Asturias tienen nombre propio. Industrial Carrea es la solución para sus proyectos. 25 años de experiencia nos avalan. Industrial Carrea patrocina esta sección. Estamos en el polígono de Asipo, calle A, parcela 11A, Llanera. Buenas noches, bienvenidos a Juego de Dos, bienvenidos al mundo del fútbol, bienvenidos al mundo de la tertulia deportiva. Analizamos el derbi, tanto lo que ha ocurrido en el campo como, afortunadamente, que la grada estuviera llena. Seguramente, bueno, pues además del reparto de puntos, que es importante para los dos equipos, aunque parece que no están contentos, y nuestros invitados van a analizar si es justo o no es justo el resultado. La gran noticia, evidentemente, es que vuelve a haber gente en el Tartiere, vuelve a haber gente en el campo, y lo habrá en todos los campos del territorio nacional. Bueno, vamos a hacerlo desde muchos puntos de vista, vamos a hacerlo además con 120 minutos, una barbaridad de programa en la cual vamos a estar como siempre con gente profesional y con gente aficionada. Por una parte, evidentemente, estará el Geme, que viene con fierros, estará nuestro técnico, Marco, estará también entre los veteranos del Real Oviedo, pues un habitual como es Luis Carlos, que viene acompañado por un exfutbolista de primera división como es Tomás. Llega luego Tony con sus notas, a ver cómo califica, bueno, pues a los futbolistas que el sábado saltaban al Tartiere. Llegan los aficionados que van a volver a repetir tanto Piraña como Garmendia. Y por último, nuestro míster Marco Antonio Iglesias nos va a analizar el próximo rival, que no es otro que la Real Sociedad B. Ya les digo, 120 minutos por delante, juego de dos, empieza, ya tengo por ahí al Geme. Vamos adelante. Las estructuras metálicas en Asturias tienen nombre propio. Industrial Carrea es la solución para sus proyectos. 25 años de experiencia nos avalan. Industrial Carrea ha patrocinado esta sección. Estamos en el polígono de Asipo, calle A, parcela 11A, Llanera. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a Juego de Dos, segunda edición del programa, tras el derbi asturiano, un derbi que no dejó la victoria para ninguno de los dos bandos, empate a uno en el Carlos Tartiere, se adelantó el Oviedo con gol de Lucas y empataba el Sporting en el minuto 84 con gol de Uros Jurjevic, un empate, un punto que deja al menos al Oviedo insatisfecho, un Sporting que empató al final y posiblemente ese punto pues le sepa mejor que al conjunto Carballón. Vamos a analizarlo en esta jornada del Gemelu y ya sin más dilación voy a presentar al Gemelu. ¿Qué tal estás? Buenas noches. Muy bien, Pablo, muy bien. Y también a Fierros, que está con nosotros un año más. Lo primero, agradecerte que estés con nosotros, una nueva temporada y nada, pues aquí estamos para comentar este derbi asturiano. Muy bien, lo que queráis. ¿Cómo no va a venir? Tiene que venir siempre, es un crack. Esto es la estrella que yo quiero. Con bueno, y Riestra también. Con Chuse, hombre. No, Riestra ya allí en segundo término. No jodas. No lo compares a este con... No. Le saludamos. Eso sí. A mí me llama la atención de lo que sabe Quique de fútbol base. Sí, porque lo ve, trabaja muy bien. Bien, pero bueno, yo quería empezar. Iba a hablar un poco de estos de los chavales del Botellón, de Podemos, con los 400 euros. Pero bueno, oye, vamos a hablar del derbi. Ya bien, pero del derbi déjalo, que es más importante lo de los 400 euros, será mejor. Hay que decir, o sea, estos de Podemos y compañía, a esa que está presumiendo con el presidente, esa ministra, que inventó, no deben de trabajar en ningún lado y son los que opinan para los demás. Mira, en vez de 400 euros, ¿sabes lo que hay que hacer? Levantar la fábrica de armas, levantar San Claudio, levantar Ensidesa, levantar la mina, todos a trabajar.
Y después, ¿sabes qué? Lo que falta, como yo, a la puta mili, pon ahí, como campeones, ¿vale? Y después, si puede ser, que ya lo preguntaremos a quiero que alguien diga cómo echaron a Terente en el Langreo, la zona de Asturias que más jugadores sacó en toda la historia, Langreo, y echen a Terente después de 20 años, un presidente y el director deportivo, es Dani López. O en el Oviedo, al guaje de Luis Manuel. Bueno, y marcharon ellos. Yo creo que... Marcharon ellos porque hay un culpable, ¿no? Que había un teléfono ahí, hay que poner al fiu de este y al fiu del otro. Bueno, empezamos a hablar del derbi, vale, que si no se nos come el tiempo y al final... Vale, ya estamos ya con el derbi. Nos la mitad. No sé y es más importante esto que el derbi, porque en el derbi no jugaron un pijo ninguno de los dos. Culpables los dos entrenadores. Bueno, pues primero Fierros y después va sentando cátedra el Gemelu. Empezamos por eso, las sensaciones que te dejó el partido entre el Oviedo y el Sporting. Yo creo que fue un partido que el resultado para mí es justo. Un partido en el que el Oviedo, yo creo que el gol le perjudicó. A partir del gol yo vi el Oviedo jugando distinto a como había jugado hasta entonces, hasta conseguir el gol. Ya empezó a tirar más balones hacia atrás, no mirar la portería contraria y demás. Y sin embargo al Sporting el gol le expolió y también le hizo pues ser un poquitín más valiente, aprovechando esa circunstancia de que a lo mejor el Oviedo da el paso atrás, él da 2 adelante. Entonces al final llega el empate que para mí fue un resultado justo. Lo que más me prestó, y digo me prestó porque es una palabra que muy asturiana, es que los asturianos que jugaron en uno y otro equipo, pues para mí estuvieron bien y no desmerecieron nada con respecto a los que vienen de fuera a bombo y platillo. Una cosa que yo llevo diciendo muchos años, cualquiera que ficha al Oviedo, enseguida la afición dice que es buenísimo, que es buenísimo, que es buenísimo, y vienen jugadores aquí que no tenían estaban sin equipo y resulta que son unos fenómenos. Son unos fenómenos cobrando mucho más que los que aquí, pero dando menos el callo. Entonces, yo creo que esos chavales, Lucas me prestó un montón que hubiese marcado el gol Lucas, igual que me prestó que hubiese marcado el gol Borja en el Molinón. ¿Y Diegui el año pasado? Exactamente, eso es lo que eso. Y el Sporting, pues bueno, pues callarle un poquitín la boca, ese entrenador que tiene, que parece que inventó el fútbol, que siempre dice lo mismo en las entrevistas y demás, mis jugadores son los mejores, yo no ficharía a ninguno del Oviedo porque yo tengo los mejores jugadores, no demostraron que eran mejores que los del Oviedo. ¿Que el resultado fue mejor para el Sporting que para el Oviedo? Pues sí, porque veníamos de una trayectoria de sumar los 6 puntos todas las temporadas contra ellos, estás atrás. Y que se encontró el empate en el 85. Claro, Entonces, claro. Al final... Es decir, que el resultado les vino de perlas al Sporting, que es mejor. Además, con la ventaja de puntos que tienen sobre el Oviedo, pues el empate pues mantiene la misma diferencia y que vienen de que el Almería, que podía haberle sacado puntos, también falló el mismo sábado y entonces, pues ahí está. El partido no fue la quinta esencia del fútbol. El ambiente, muy grande el ambiente. Hacía muchas ganas, la gente tenía muchas ganas de ir al fútbol, y la gente nada más que hay algún espectáculo y hay que echarse a la calle y tal. Para mí, hay una cosa muy negativa. Es un vídeo que corre por ahí, por las redes y tal, de la actitud de la gente en la calle, pues todos sin mascarilla, todos lanzando objetos. Yo no sé si... Pero no hay que ser cínico, es decir, que cualquier día se pueda ir mismamente, cualquier viernes o cualquier sábado por la zona del Antiguo, por la zona de cualquier lado, y no hay fútbol, y al final el escenario es el mismo. Es lo mismo. Entonces al final que tampoco hay que criminalizar al fútbol, sino porque al final... No, pero vamos, yo creo que podíamos pues dar ejemplo también en esos casos. Yo creo que no hace falta lanzarse en la calle de la forma que se hizo y utilizando los medios y faltando y sobre todo los gritos en contra de Gijón, de no sé qué. ¿Por qué? Vete al fútbol, anima a tu equipo. No sé, no me gusta. El vídeo yo creo que dice muy poco en favor de los asturianos y muy poco en favor de la afición del Oviedo. Geme, ¿el partido no te gustó? Bueno, muy bien, yo estoy también con eso que dices tú. Hay un culpable, y el gobierno, porque mira, en el momento que los juntes en el manades son peligrosos, ¿qué hay que hacer? Las entradas hay que dejarlas repartir, y que tú que eres del Madrid y yo que soy de la Real,
estemos a lo mejor aquí. Podemos ir ahora, al fútbol juntos. Si los metes juntos, la de mi madre, no, hay que dar, no, eso no se puede consentir. Es una vergüenza que no se puedan venir los de venir en Oviedo a Gijón y de Gijón a Oviedo. No lo entiendo bajo ningún momento. Es que no me entra en la cabeza a mí que no puedan venir los de Gijón a Oviedo o que los días de Oviedo no vayan allá. Okay. ¿Entiendes? Animar. No, sepárenlos. No los vayas ya a buscar ni nada. Yo creo que hay que ir antes. Es decir, el problema no lo veo dentro del estadio. Las entradas, tú vas a comprar la entrada y te toca al lado mío, que soy de la Real Sociedad, y al lado de este señor que es del Barcelona. ¿Entiendes? Así que sí, que estoy de acuerdo. No juntos. Pero que dentro del estadio no sucede ningún problema. ¿Por qué? Porque hay mucha seguridad, porque hay 70 cámaras viéndolo todo. El problema es antes. El problema es que a mí eso es que no me da más. Claro, pero al final donde se pueden producir los problemas es antes. Esa gente que, aunque entre por una puerta diferente... Esa ni es gente de fútbol ni nada, son unos sinvergüenzas, nada más ahí. ¿Entiendes? Geme, estoy contigo, no hay gente de fútbol. Si fuesen gente de fútbol, iban a ver alevines infantiles, juveniles. Exacto, ahí no, tercera división. Y cuando vas a esos partidos, ahí nomás, hay 150 Gemelo y 200 ahí. Yo comparto la lectura de Fierros a medias del derbi, porque yo creo que no fue con el gol llegó más o menos en el 30 de la primera mitad. Yo creo que esos 15 minutos del primer tiempo fueron del Oviedo, sobre todo el Sporting quedó un poco noqueado, tampoco es que haya creado mucho peligro en ese tiempo el Oviedo, pero no se echó atrás. En la segunda parte incluso tuvo 3 ocasiones con Oben, con Bastón, o 2 ocasiones, pero creo que el punto determinante fue el cambio de Borja a Bastón. Quizá fue el síntoma que dijo, que con ese cambio Ciganda planteó, meto a Sangali, meto un hombre que amarra un poco más, y ese quizá fue el síntoma de un paso atrás. Ahí estoy de acuerdo contigo. Sangali salió de una lesión sin jugar durante ¿cuánto tiempo? Un mes y pico que llevamos de temporada. Y va y te quita un delantero que lo trae un buen platillo para que meta goles, estás ganando el partido y quitas al delantero. Yo creo que entonces ya la marca ya hace que el equipo contrario juegue más alegre. Un poco más alegre, ahí. En ese aspecto también estoy de acuerdo contigo. Bueno, pero yo no estoy de acuerdo. Pues vale, estupendo. Hombre, para eso estamos. Este señor me preguntó a mí quién ganó el partido. El partido fue paupérrimo. ¡Paupérrimo! ¿Por qué? Porque hay 2 entrenadores, tú lo dijiste hace un momento, desde Gijón. Gallego, más Maradona. Claro, y no oye nadie, porque no sabe lo que hace. Mira, le comen. Sí sabe, es listo. Porque dice lo que quiere que la afición... Oír la afición. Eso no es ser tribunero. Eso no es tribunero. Eso no es ser listo. Siempre vive de orillo del fútbol. Porque ser listo no es ser pelotas. Si él lleva pelotas al que entran y los jugadores. Por ejemplo, ayer al Sporting lo jodió vivo poniendo a Campuzano, que no tienen puesto ni en el Grisú cuando no tienen jugadores para jugar. Fíjate, no lo quieren a Campuzano porque no van para nada. ¿Cómo te gusta a ti mencionar al Grisú? Exacto, sí, claro, fue un equipo maravilloso que entrené yo allí y todo. Y tuvimos un jugador que después llegó a jugar en primera división, no se te olvide, Barronciela, en el Celta. Bueno, pero hablamos del partido. Al poner ese, se perjudicó ya el medio campo de él, lo perdió. Por cuando incluso tienen a jugadores como Nacho Méndez, y el medio que más juega de toda España, tocando la pelota. No es muy trabajador, pero yo tocando la pelota. Y le pasó lo mismo al Real Oviedo. Pero lo malo del Real Oviedo es sí, porque el otro hace caso a este, pero este aquí están haciendo la pelota los periodistas. Está todo bien, y no dice una cosa que está bien. El Oviedo tiene un equipo para subir. Lo dice el Gemelo. Pero para subir, no me ponga usted a mí, a ese brasileño o uruguayo, Brugman, que no tiene puesto, joder. Y lleva 1 mes y medio para descubrir que, ¿cómo se llama el que vino del Rey? Johnny Montiel. Es que no puede jugar en el Real Oviedo. Pues se puede jugar para hacer cambios, para hacer movimientos buenos. Y hay uno que a mí me queda en la duda. Si quitase la duda y dijese yo, viene aquí a trabajar y a querer ser otra vez jugador,
El Chimbombo y el mejor jugador de segunda división. Sin embargo, tú estabas diciendo antes, a micrófono cerrado, lo de Pombo, que va pasando por un equipo, por otro, y que no acaba de... Pero por eso te estoy Bien en diciendo, los equipos. que en el Real Oviedo, que lleva un mes, si lo sabe aprovechar, es un jugador de puta madre, pero es muy buen jugador. Entonces el Oviedo, fíjate, Viti arriba, Viti podía hacer cambios, Viti, Montiel, un delantero, otro delantero, tal. El domingo... Que juegue Javi Mier un poco más también. Javi Mier pues contado, porque fue el mejor jugador el año pasado como media punta. Un equipo tiene que jugar un medio defensivo y otro de ataque, o para ayudar a los atacantes. Lo que no puede hacer como el domingo, decimos nosotros, que lo visteis, ¿cómo se llama ese? El negrín ese. Oben, ese igual. Que yo, ya sabes que yo soy defensor de él, yo a muerte, el año pasado. Este año voy a opinar, mire. ¿Bajó más veces él al medio campo a buscar balones y a trabajar? No, es igual que está para estar ahí arriba. Estar ahí arriba. Que un delantero, hay que tener un par de cojones y quitarlo. No me digas a mí que un entrenador que lleva un mes y medio con los jugadores, oye, ya estaremos iguales para un momento dado, ¿qué hay que darle a esta vaca? ¿Arroz o fariña? Y a este chatín, pues debía de saberlo ya. Sabe muy poco, ¿vale? En cuanto a los asturianos del Oviedo, brillaron a buen papel. Es lo que decías antes, que la mejor noticia es que Todos. si en vez de llamarse Jimmy se llama, pues no sé, cualquier otro mediocentro de Cartagena o otro de Extremadura, dirías, bueno, buen partido. Pero al final, gente de la casa, Jimmy y sobre todo Borja, que estaba teniendo una temporada, no lo voy a decir gris, pero un poco intermitente, y el otro día, pues la verdad que fue un partidazo a Ese su sí mejor que se nivel. arregla bien con el artefacto, como no como el gitano del Geme. Ese sí que sabe hacer cosas con el balón, y eso que está... Se crecen los derbis, ¿eh? Sí, no, pero aparte de eso, es que está jugando una posición muy pegado a la banda, Porque- que tiene muy poco espacio por donde salir. Pero cuando juega un poquitín más al centro, que yo lo vi jugar muchas veces más al centro y tal, ahí tiene más espacio para salir por la izquierda, por la derecha y Fierros, para hacer otras cosas. Tú recuerdas, porque lo hablamos aquí el año pasado, cuando aquel Tejera que no salía en auxilio, no salía en apoyo. Jugó ayer 11 minutos, ¿eh? Claro, bueno, no ya puede está ir bien. mucho, porque no juegan pijo, claro. Y el que sale, y este ahora tampoco sale nadie allí, por eso tiene que jugar el gemelo. ¿Cómo se llama el gemelo? Javi Mier. Javi Mier. Ese Javi Mier tiene que jugar porque sí sabe hacer esas ayudas. O si Montiel puede hacerlo. Y el Calvo también, el de, no sé cómo se llama. Pero Pombo. todos no pueden jugar, ¿eh? No, todos no. Jimmy que el año pasado Imprescindible. Jimmy que el año imprescindible. pasado con Ciganda no jugó mucho, este año es capitán general. ¿Cómo? Pero Con el mismo entrenador. Pero es que yo el mismo entrenador que ha echado, joder. Bueno, hombre, si le está poniendo ahora es porque se dio cuenta. Pero qué cuenta, pero ¿cómo puedes tener un tío que lleva un año y medio que no vio salir a todos esos chavales? Joder, oye, aquí hablábamos el año pasado de ellos, ¿o no? ¿Y es verdad o no? Sí, lo hablábamos de ellos. Hablamos de aquí, ¿cómo se De llama? Jimmy, de Nervo. que Lucas tenía que jugar por la derecha y no pierna cambiada. No, estas cosas. Y alguien que ayudase, y ahora los tiene. Es que lo miedo ahora tiene aquellos guajes que hablábamos, los guajes. Pero, ¿y los está poniendo? Ahora sí, bueno. Ahora los está poniendo. Mira, Vale, bueno, Pablo, No, vamos a ver. mira, y tengo el dato. Los está Tengo el- poniendo, pero hay que echarlo porque perdió un año entero. Bueno, pero y el hombre, Real Oviedo no puede perder. Y además te voy a decir una cosa. Es capaz de no ponerlos enseguida. Vale, te voy a decir a ti el Geme. El Geme lo adivina. Creo que va a hacer la trampilla. Nada más que salga el Bismi ese que lo trajo él a jugar. Pero que no juegue, que no te puesto. yo creo que Luismi, cuando esté bien, jugará, si está Pero bien. que no te puesto, joder. Pero o igual me equivoco, Fierros. No va a entrar por Jimmy, sino va a entrar por el uruguayo, Que no por te Brugman. puede jugar, porque ahí tiene que jugar un solo medio, nada más. Es decir, el gemelo, joder, punto. Hablábamos Hostia, antes, Jorge joder. Pombo, que tuvo 10 minutos, poco más, dejó detalles de que puede ser un jugador ofensivo a tener en cuenta. Hombre, es un jugador que saliendo de más fresco con los otros, con los nervios que hay en un derbi, con todas esas cosas. Hay gente ya muy cansada sobre el campo y cuando sale uno fresco y que tiene calidad, porque tiene calidad el jugador, Sí. pues claro, se le apuntó cosas. Claro. Pero sí,
como un entrenador que lleva, en Siguaje lleva 2 meses en Oviedo, no. ¿Pasaron 2 meses? Entró al final. O mes y medio pasaron. Mes y medio. Bueno, en mes y medio que entrenador, ya tiene que saber si es perra, joder. Y meterlo en el riego y saber lo que es. Ese jugador es un jugador extraordinario, pero sí era un jugador peligroso, porque si no, no lo hubiesen echado ni de Zaragoza ni de Cádiz, joder. Y vino aquí algún intermediario que me dijo ahí, oye, ¿vienes aquí a qué vienes? ¿A jugar o a tocarte los cojones? Ya Hay que decir. había sonado temporadas atrás que venía al Oviedo, pero ya vienen ¿Como al Bastón? Oviedo. Claro, vienen al Oviedo ya, bueno, un poco rebotado. Bastón no está mal, pero Bastón es inferior al Negrín, ¿eh? Eso, ¿sabes quién lo dice? El Geme. Claro que es. Hablábamos de los asturianos, me gustaría tocar este tema con vosotros, pero con Riestra, que no está aquí, pero bueno, vendrá el momento, porque hablábamos muchas veces, tiempo atrás, de los asturianos, ¿no? De que, ¿sabes cuántos asturianos había en el 11? Ninguno. Bueno, pues el otro día, y el 11 tipo de Ciganda, tiene a 5 asturianos en el 11. 5 de 11 es casi el 50%. Lucas, Jimmy, Viti, Borja, y me falta alguien, bueno, no asturianos, me refería a gente que ha pasado por el Vetusta, y Samu Ben sería el quinto al final. Tenía razón el gemelo, pero es algo que se está dando ahora. Pero joder, si es ahora, porque cuando empezó a venir ese director deportivo vino más tarde, y entonces tenía que irse allí, pero este anda regateando a ver cómo los mete, porque si estuviese lesionado el del sombrero ese, Luismi, y no jugaba Jimmy, te lo digo yo. Yo creo que no jugaría Brugman. Ah, Yo creo que el que no jugaría sería el Hostia, uruguayo. déjate de Troma, ese Troma o como se llame, yo hablo de los que va a quitar. Tiene ganas de quitar a Viti. Hay uno que no puede quitarlo, que es el extremo izquierda, el extremo, ¿cómo se llama? Borja. ¿sabes? Borja y Lucas. Ese ya es el mejor jugador del campeonato. No hay uno como él, tiene todo, calidad, todo. Y es el único que no puede quitar, pero los demás puede quitarlos, ¿eh? Y un Con lo que jugador, trajo, ¿eh? Geme, Borja, y un jugador de primera división. Claro, pero es que yo quiero que el Oviedo suba. Lo malo es que sube no sube, el Oviedo, porque si tuvieses el Oviedo tú con de estos resultados, presidente, el Oviedo estaba arriba. tantos empates y tal, así no se puede subir. Bueno, el Sporting subió con tantos empates, ¿eh? No lo sé. El Sporting subió hace tiempo con muy pocas derrotas, no sé si había sido 1 o 2 en toda la temporada, con muchos empates y también victorias. Cuando subió hace 3 o 4 años tenía un equipo de la Virgen. Lo Joder, que no está me jodas. muy claro es que el Oviedo ahora concede menos en defensa. Sí, esa era lo que te iba a preguntar. Claro. Renovación total en la defensa, Lucas jugando en la derecha, pero si no el 11 tipo sería Pierre en el lateral izquierdo, Dani Calvo y Costas, la mejor noticia es que están en propiedad. Sí, o sea, sí, que otros sí. años era todo cedidos y que al final cambió el eje de la defensa y son 7 goles anotados en 9 jornadas. Vamos a ver. Recibidos, no anotados. Este entrenador que tenemos, esos chavales estaban allí el año pasado y ni lo subió, porque si los hubiese puesto un poco, a estos horas era un equipo de primera división, de segunda división, bueno, aseguro. ¿Entiendes? Y todavía están haciendo la prueba del algodón, a ver si vale o no vale. Ayer yo leí algo, ¿cómo se llama ese defensa derecha? ¿Del Oviedo? Para mí, rápido, trabajador, pon un par de cojones en el campo, trabajador. Lucas. Ah, Lucas, vale, Va sí, para la sí. izquierda, va para la derecha, y un jugador de segunda división súper bueno. Y ande dudando ahí, se ve cuando, si ganen un 3, si pierden un empate, un 1 regularcete, pero 4 ahí que son periodistas corrientes, no son como don Ricardo Vázquez Prada, ni todos aquellos que había ahí en el periódico donde hablo yo, ahí fuertemente. Sí. Sí, había gente que sabía de fútbol de verdad. Son 5 en el 11 inicial, más 1 Jorge Mir que entró en el banquillo. En el Sporting, 5 jugadores que han pasado por el Vetusta. En el Sporting salieron 3 de inicio y luego 3 en la segunda parte, 6 también. Que al final fue un derbi con mucha representación de la cantera. Yo voy a hablar del Vetusta, pero voy a hablar más. Hable Fierros. No, yo sobre los asturianos ya os dije que ya tenía que ser el fundamento, la base de los equipos asturianos, tenía que ser jugadores asturianos, que aportan tanto más que los de fuera, tienen más cariño por el club
y que, y yo no sé, y cobra menos, además. Geme, Vetusta. Yo voy a ver, mira, estamos hablando siempre del Vetusta. Esto del Vetusta es una trampa. El Oviedo siempre está con una cosilla. El Vetusta es una vergüenza. Igual que el otro día cuando hablábamos de aquellos, de Kini, de Tensi, del otro. Eso es una mentira. Porque nunca, esos no fueron ni jugadores juveniles del Oviedo, nunca fueron. El Vetusta está impuesto. Está puesto ahí en una categoría que son 4 o 5 categorías por encima, debajo de la primera división y no van ni el primero. Y tienen unos gastos de la Virgen y tienenlo todo. Es un equipo como si fuese amateur, pero son millonarios todos allí, para no sacar un jugador. Van a sacarlo el próximo que venga poniendo una plata. Unos tíos que están allí, una junta directiva que cobran la de mi madre. Eso ya es la hostia. Yo el otro día estaba viendo al Vetusta y estaba acordándome de aquel partido que perdió el Oviedo. Estaba jugando contra el San Martín el Vetusta. Aquel partido que perdió el Oviedo en Sotrondio, jugando el San Martín, que no tenía más jugadores, con un portero delantero centro, y pierde con el glorioso Lobo Carrasco, pierde en Sotrondio, que ya te digo. Y aquí el otro día el San Martín vino al regresión con 5 jugadores de color o 6 en la alineación inicial, pero ojo, jugadores que cobran 400 euros, 400 euros, no que son millonarios ni cosas de esas, y que vienen aquí a forjarse, a buscar un porvenir, a salir, y que meten el pie y qué tal. Entonces, la lección que les dieron aquí el otro día fue extraordinaria. El otro día al Vetusta, yo lo que le faltó fue... Pero el Vetusta tiene al señor Rivas, tiene al señor de Suárez, que nunca fueron nada. No, hombre, pero eso no tiene el Vetusta, pero es que el yo Oviedo, lo digo, son técnicos del Oviedo, no del Vetusta. Que la gente no quiera, pero yo lo digo, que lo sé, es una vergüenza que estén ahí toda esta gente. Porque, y además es que van todos juntos a los partidos, no van, oye, vamos a ver al San Martín, o vamos a ver al Caudal, o vamos a ver si sale algo. No, van todos juntos. ¿Qué tal jugué yo? De puta madre, ¿y tú? Hostia, tú maravilloso. Claro. Nada, ya la última para terminar. Bueno, pero un poco, no. Está el árbitro ahora mismo añadiendo... Yo soy de los que quiero poner a Fierros, claro, en la federación el número 1, claro. Por descontado que y el que tenía que estar, porque anda a los campos con todo, alimenta esas fotografías que los niños de abajo... Son como los niños probes, sí. Nadie nos da nada, ¿me entiendes? Y Fierros es un capitán general, y a mí me gusta ver eso, y a mí me gusta, y yo quiero que alguien diga, ¿cómo es posible que el Langreo echó a ese, ¿cómo se llama? A Ricardo Terente, el mejor sitio del mundo, donde más guajes salían de Asturias, Pepín La Bandera, Berna, Pinón, la de mi madre se cae, aquí era la hostia, Tensi, Prieto, el otro. Y que vienen ahora dos ahí. Pero ¿viste cómo cambió también el fútbol de las cuencas? Es una vergüenza. Claro, ¿por qué? Porque el fútbol desde que el Oviedo y el Sporting están metidos en el fútbol de abajo, se jodió. No tienen que estar, tienen que salir. Lo que pasa es que no los va a echar Lobo, porque Lobo pero va ya no está Pin en la Cruz Blanca. Ya no está Calo en el Alcázar. No, pero es igual, hay otros. Ya, pero igual que pero yo, es distinto. mira, igual que yo, que Pin, que el señor Casas, que todos aquellos. Ahora hay tantos iguales o mejores todavía que nosotros, que los veo yo. Lo que pasa es que lo que falla es el chaval. ¿Dónde juega el abuelito, el tío del alcalde? El tío del alcalde o del otro, el nieto, la de mi madre, van al juvenil, al Oviedo, empiecen en el Oviedo. No van a empezar en el Grisú. Y yo saqué el Grisú, lo que llegó a ser, no sé si llegó a ser internacional, o por lo menos llamado a mí, en el Celta, llegó a jugar en el Celta. Y jugó en el Grisú, ¿entiendes? Eso sí que llegué. Y eso no puede pasar en el Oviedo, te digo yo que no, en el Oviedo ni el Sporting. Tenemos que dejarlo aquí. La semana que viene hablamos de todo esto. Nada, mandamos un recuerdo a Juan. Me cago en... Que se nos olvidaba ya. A Juan, hostia, que mandarlo. Sí, claro. Eso es el Frente Juventudes. Sí. El mejor sitio. A la madre de Solbrejón estamos
allí todos, están todos allí como capitanes generales. Ya le dije yo a Juan que se viniera, pero debe tener miedo a las cámaras. Hay que a ver si le engañamos entre los dos. Vamos a comer primero, le engañamos y después que venga para aquí. Hostia. Pues nada, un saludo. Muchísimas gracias por estar en esta jornada del Gemelu y ustedes no se vayan porque continuamos con Juego de Dos. El Lugones Café Bar Continental, la cocina y las mejores cervezas en tu lugar deportivo por excelencia. Patrocina esta sección. Estamos en Antonio Machado 31, Lugones. El análisis técnico en Juego de Dos que llega de la mano de Café Bar Continental con nuestro técnico habitual, Marco Antonio Iglesias. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches. Bueno, un partido bonito, entiendo, competido para analizar. Vamos a empezar por el principio. Un poco las alineaciones de los dos equipos, ¿lo esperado, mister? Bueno, sí, ni David Gallego ni el Cuco Ciganda escondieron ninguna carta ni dieron ninguna sorpresa en la alineación titular. Los sistemas eran muy claros, el 1-4-4-2 del Real Oviedo y el 1-4-2-3-1 del Real Sporting, en el que sale muy bien plantado el Oviedo. Les costaba mucho salir al Sporting de atrás, sufría mucho Babín y Mar Valiente en la salida del balón. Tocaba demasiado el portero del Sporting el balón porque no tenían esa claridad en el golpeo, al final tenían que golpear y durante los primeros 45 minutos fuimos capaces de tapar a Fran Villalba y a Campuzano, ¿no? Y sobre todo a Pedro, que sufría mucho en el centro del campo, donde Gastón Brugman y Jimmy eran muy superior al Sporting. De eso viene que el Real Oviedo tiene una ocasión, primero con Oben, que hace una buena parada Mariño abajo, y al minuto 30 conseguimos el gol en una buena jugada en la que da donde estaba el Real Oviedo apretando, ¿no? Es decir, por banda izquierda llega Mosa, que hace un buen pase de tacón al mejor jugador, yo creo, al futbolista que más claro tiene cuando tiene el balón, que es Borja, que pone un balón a palo contrario, donde entra el otro lateral, quiere decir que los dos laterales estaban pisando área, nos ponemos por delante y somos muy superiores, ¿no? Creo que en esos 45 minutos el equipo de David Gallego sufría porque tanto Pedro como Fran Villalba estaban muy tapados y muy bien cubiertos y no lograba el Sporting conectar con ellos, por lo tanto no lograba llegar balones a Uros, que prácticamente los primeros 45 minutos pasó desapercibido. A los técnicos os suele poner nerviosos que los dos laterales estén a la vez tan arriba. ¿Te sorprendió que llegase al remate Lucas? Sí, porque al final quiere decir que estás muy arriba, que tu zona está sin nadie que cubra esa zona. Es verdad que los dos centrales del Real Oviedo estaban inconmensurables, tanto en las ayudas como en las coberturas, pero sí es sorprendente, ¿no?, que en el minuto 30 los dos laterales puedan llegar a pisar área. Quiere decir que el Oviedo estaba apretando muy arriba, con Viti en un lado, con Borja en el otro, y con los dos puntas tapando a los dos centrales, y eso quiere decir que cuando robábamos muy arriba. ¿Empezó el Real Oviedo un poquito nervioso en los 10 primeros minutos? Bueno, sí, al final es normal que empieces nervioso, ¿no? Hemos vuelto prácticamente al ser del fútbol, ¿no? Es decir, a tener gente en el estadio, a querer agradar a tu afición. Venías con un equipo que viene en una dinámica muy positiva, por algo están puestos de ascenso, un equipo que realmente cuando sale a la contra y cuando sale en verticalidad hace mucho daño, bien con Aitor, bien con Fran Villalba, bien con Uros, y quiere decir que, bueno, tienes que tantear un poquito al equipo de David Gallego. La segunda parte. Bueno, pues la segunda parte, ya con el 1-0, intentas guardar un poquito, que no se te moje tanto atrás, ¿no? ¿Qué pasa? Que en la primera jugada son capaces de conectar con Campuzano, hace una jugada por el centro y ya nos mete el miedo en el cuerpo, el equipo se empieza a juntar, el Sporting lo tiene todo perdido,
el Sporting lleva 3 partidos en los que los segundos tiempos tira arriba, porque si tienes algo perdido no tienes nada que perder, te pueden meter el segundo, pero no pasa nada, el equipo va arriba, el equipo del Real Oviedo se ve muy fuerte con los 2 centrales que no fallan un balón, con los 2 medios centros, sobre todo el uruguayo que hace un partido ya en el minuto 15 cuando va a la tangana, quiere decir que marca el terreno ya en casa, quiere decir que estamos jugando en casa. Nos sentíamos muy cómodos, tuvimos para hacer el 2-0 con Borja y a partir de ahí, pues bueno, en la única jugada en la que ellos enlazaron jugadores de mucha calidad, Fran Villalba con un pase, los 2 centrales no están acertados y Uros, pues la que tiene centro cerca del área, pues la mete, consiguen el empate. Aún así el equipo todavía va arriba, con la entrada de Pombo tenemos 2 ocasiones claras para poder ponernos por delante, pero yo creo que bueno, pues el empate al final contra un equipo que va en los puestos de ascenso, yo lo doy por bueno. ¿Es más un acierto el gol del Sporting o un pequeño desajuste del Real Oviedo? Bueno, yo creo que al final se suma todo, ¿no? Es decir, siempre tiene que haber un desajuste, siempre tiene que haber un fallo defensivo para que se produzca un gol, ¿no? Pero al final, en la única jugada de todo el partido en la que enlaza bien Fran Villalba y da el pase perfecto al jugador que siempre está en el área pequeña, ese futbolista que está para eso, ¿no? Si falla alguno de los defensas, pues la va a meter, ¿no? Tuvieron una ocasión con Berto, en la que entran por banda y se demuestra la calidad, ¿no? Es decir, ¿dónde está Uros? Si es Uros el que llega allí, te la iba a enchufar, llega Berto, llega pasado de revoluciones y no es capaz de empatar, ¿no? Es decir, en el fútbol tiene que haber algún desacierto para que tenga el contrario acierto. Bien, llega el momento de los aficionados, que siempre es cuando empiezan a especular con los cambios. ¿Te parece acertado los cambios tanto de uno como de otro? En el caso del Real Oviedo, pues hay veces que, bueno, como esto se trata de opinar, había gente ahora que decía, es que los ha hecho demasiado pronto. Y el resto de los 7 partidos anteriores dicen, joder, es que este cambia muy tarde. ¿Dónde nos quedamos en el tema del... Al final había que sujetar, ya veías que no podías o que no llegabas con esa fluidez del primer tiempo, que tenías que meter gente de más contención en el centro del campo. Él apuesta mucho por Javi Mier, porque es un hombre que con balón le da mucha seguridad defensiva al equipo, y realmente yo creo que los cambios están bien, ¿no? Posiblemente el lateral derecho pediría un cambio, porque en minuto 70 lo víamos estirar, lo víamos que realmente estaba, porque la tensión del partido te lleva a eso. No es que estés físicamente mal, ¿no? Sino que quieres agradar tanto a tu público, quieres agradar tanto a tu afición, acabas de meter un gol. Llega un momento en que el ácido láctico ya no te deja respirar, y a lo mejor si hubiera dado un poco más de alivio en la banda derecha, ¿no? Vimos que Borja llegó justito, pero al final, aunque llegue justito, vimos que las últimas jugadas en banda donde le llegó el balón fue diferencial, ¿no? Él creía que en ese momento, aunque no estuviese bien físicamente, si lográbamos que Pombo enlazase jugada para el 2 contra 1 en banda, podíamos sacar un penalti, podíamos sacar una falta o una jugada de Borja, porque en estos partidos Borja está al 200%. La discrepancia de la mayoría de la gente viene por el cambio de Borja Bastón, que consideraban la gente que estaba sujetando bien ahí arriba y pensaban que debía de estar más tiempo. ¿Opinas lo mismo? Bueno, al final tú lo que necesitas es que no te creen peligro, ¿no? Cuando ellos ya meten más verticalidad, ellos meten en el centro del campo gente para que te agobie un poquito, tú lo que necesitas es quitar a uno de los 2 puntas, ¿no? Metes a Javi, metes a Pombo, y prácticamente lo que necesitas es que el hombre de arriba apriete mucho a los centrales, apriete mucho a la salida. Oben físicamente está en un estado impresionante, y yo creo que el cambio para mí, es decir, hay gustos para todo el mundo, pero el cambio de Borja, creo que si tengo que quitar un delantero, dejo a Oben y quito a Borja. Con el gran fondo de armario que supuestamente presume el Real Oviedo, ese medio del campo se quedó ayer excesivamente corto, es decir, el esfuerzo que habían acometido los dos mediocentros necesitaba un relevo, y fundamentalmente porque tenían tarjeta, mister. Si analizamos
desde lo que es el partido, desde que es los 90 minutos. Si no analizamos toda la semana, ¿no? Toda la semana de entrenamiento, porque ya van 9 jornadas, muchos minutos y muchos días de entrenamiento, y yo creo que el Cuco no tira piedras contra su tejado. Yo, por ejemplo, desde la grada, si soy el entrenador en ese momento, pues a lo mejor meto un centro del campo en el que meto a Johnny Montiel, meto gente que se pueda defender con balón, ¿no? Si yo tengo el balón, si tengo a Javi, si tengo a Johnny, si tengo a otro cambio en el centro del campo, gente creativa, con Borja tirado a una banda, pues precisamente, ¿qué hago? Me defiendo con balón. Si yo tengo balón, es difícil que el Sporting me cree peligro, ¿no? Él cree que en ese momento Jimmy pues va a dar ese aspecto defensivo sobre Pedro, sobre Nacho Méndez cuando entra, y no se atreve o no quiere hacer el cambio de un jugador más creativo, que a la vez te va a defender con ese balón, porque es un futbolista que viene de disputar partidos importantes con el Rayo Vallecano. La posesión, hablabas antes, la gana el Sporting, pero quizás en zona que estaba haciendo poco daño, ¿no? Sí, pero es irrelevante, ¿no? Es decir, al final, el primer tiempo que saca una posesión del 70 o del 63%, el futbolista que más toca el balón es Mariño, ¿no? Es decir, Mariño más valiente Bogdan o Krabek, de nuevo a tal, paran el balón, hubo incluso 15, 16 segundos en los que no querían la disputa de pegar ni ir allá. Por lo tanto, la posesión donde realmente causa peligro es en 3/4 de campo, ¿no? Si ahí eres mejor, si en el centro del campo tienes mucha posesión con verticalidad, al final vas a ser mejor que el contrario. Es decir, si miras las veces que tocó Mariño el balón o que tocó Babín el balón, pues precisamente ahí es donde suman ellos la posesión. Alguien que es muy importante, el árbitro, ¿estuvo correcto? Bueno, creo que se precipita en alguna tarjeta. ¿En alguna amarilla? Posiblemente de los partidos en los que hemos visto en el Carlos Tartiere, posiblemente es el árbitro que más llega al aprobado. Mister, toca ganar porque hay muchos empates en el Tartiere. Sí, al final es lo que te lleva, ¿no? Es decir, hubieses enlazado dos victorias, es verdad que eres mejor que el contrario, pero no logras ganar, y una derrota en San Sebastián te puede llevar a meterte muy abajo, ¿no? Y empezar al nerviosismo. Si ganas, es verdad que te puedes volver a meter en puestos de playoff, y toca ganar, yo creo que en San Sebastián. Pero también es verdad, mister, que el no perder o el llevar tantos partidos sin perder le va dando confianza al grupo, entiendo. Sí, le da mucha confianza, y además le da mucha confianza porque el Oviedo le crea muy pocas ocasiones, ¿no? Vimos que realmente Femenías hace dos paradas y al final le meten un golazo, le crea muy poco, porque los centrales están en un momento, es decir, se compagina muy bien, Dani Calvo hace la marca perfecta, siempre está bien anticipado, Costas pues está para todas las coberturas y para todas las ayudas, y los laterales, Mosa hizo un partido, yo no sé si es que el Sporting le pone mucho, hizo un partido que no recordamos para nada, ni nos acordamos de Pierre Cornu. ¿El mejor del partido, mister? Para mí el mejor del partido por parte del Sporting es Pedro, sobre todo en el segundo tiempo, donde es capaz de enlazar ya con la gente de arriba, y por el Real Oviedo, Brugman. Bien. ¿Quién gana la partida? ¿Mister Azul o el rojiblanco? Bueno, yo creo que el primer tiempo la gana el Mister Azul, ¿no? Es verdad que cuando pasan por la caseta, los retoques de Gallego hacen que el Sporting sea más vertical, que el Sporting ya empiece a meter miedo, y el segundo tiempo se iguala un poquito la contienda. La última, antes de entrar en el análisis del próximo rival que nos harás al final del partido, que te quedas con nosotros, ¿justifica el Sporting justifica el Sporting su posición en la tabla, y por otra parte, este resultado definitivamente debe hacer crecer al Real Oviedo? Sí, el Sporting justifica, y mucho, ¿no? Es decir, el Sporting ya el año pasado cae a última hora porque no tenía ese fondo de armario que tiene este año. El Sporting sabe a qué juega, que el Real Oviedo no le dejó
jugar. El Sporting llega muy bien a los finales del partido. Es verdad que se encuentra siempre con 2-3 paradas de su portero que les meten en el partido, y cuando estás con 1-0, estás con 0-0, te da que el Sporting al final, con muy poquito y con gente como Fran Villalba, como Uros, como Aitor y como Pedro, te pueden ganar un partido. Real Sociedad B es lo que va a analizar el míster, eso será al final del programa. Lo siguiente que va a llegar en Juego de Dos es la opinión que hemos intentado pues palpar desde Gijón, que nos va a llegar a través de Juan Aguja, que agradecemos su comentario, para retomar luego con los veteranos del Real Oviedo, con Luis Carlos y con Tomás, un ex Primera División, que seguramente nos van a contar cosas muy interesantes. Les dejo con Juan Aguja. ¿Qué tal? Muy buenas noches, un placer saludaros y estar con vosotros en este día tan importante para todos los asturianos de análisis sosegado y tranquilo, 48 horas después de la disputa del derbi en el Carlos Tartiere. Creo que fue un empate justo para los dos equipos. Los dos querían ganar, los dos creo que se han ido a disgusto al vestuario porque querían sumar los 3 puntos en un día tan especial para las dos aficiones, pero creo que el reparto de puntos se puede considerar como justo. El Oviedo tuvo sus ocasiones, sus llegadas. También el Sporting pudo haber dado la vuelta al marcador en los últimos minutos, con alguna ocasión también muy clara al principio del encuentro. Así que yo creo que en líneas generales hay que estar medio satisfecho las dos aficiones con los dos equipos, porque han hecho un poco lo que se esperaba, un partido muy disputado, con opciones, con más ocasiones que en otros derbis anteriores. El Sporting corta la sangría de derrotas consecutivas respecto al Oviedo. Es verdad que buscaba la victoria, pero al menos no perdió, es un mal menor, y el Oviedo sigue invicto como ante el Sporting en los últimos años en los derbis asturianos, pero tampoco se va contento del todo porque seguro que también quería los 3 puntos. Por tanto, futbolísticamente creo que es un empate más o menos justo bajo mi punto de vista. Los dos siguen su camino, el Sporting segundo se mantiene en ascenso directo, el Oviedo a las puertas del playoff, séptimo, así que una jornada más, van 9, los dos luchando a partir de ahora ya centrándose en la competición liguera contra todos, no solamente se juega en la Liga ni el año en un partido como este de estas características. Positivo en general, buen ambiente, se vivió en el Carlos Tartiere, 21.000 espectadores aproximadamente. Es verdad que hubo huecos, hubo calvas en el estadio, pero bueno, esperemos que para el derbi de la segunda vuelta en el Molinón sí pueda estar lleno el estadio rojiblanco. Y en cuanto a lo negativo, yo creo que esos altercados, ¿no?, es lo que hay que condenar, esos altercados de un pequeñísimo sector de la afición del Oviedo que obligó a la Policía Nacional a intervenir con algún detenido, algún herido. Eso es una imagen muy fea para el fútbol asturiano en general. Esperemos que no se repita en más derbis, pero bueno, siempre hay algún tonto que tiene que acabar protagonizando y desluciendo lo que es la fiesta auténtica del fútbol asturiano. Resumiendo, que empate a 1 creo que justo, los dos siguen su camino y a ver qué pasa en el derbi de la segunda vuelta en el estadio del Molinón. Muy buenas noches. El Lugones Café Bar Continental, la cocina y las mejores cervezas en tu lugar deportivo por excelencia, ha patrocinado esta sección. Estamos en Antonio Machado 31, Lugones. Autocenter Principado, neumáticos y el más completo servicio para su vehículo en Oviedo. Patrocina esta sección. Estamos en Río Caudal 4 y 20, Avenida de Galicia 40 y Río Deva 15, Oviedo. Una vez que hemos abandonado, una vez que hemos dejado a nuestros técnicos, toca a la gente que ha estado en el terreno de juego, es decir, toca a los veteranos del Oviedo, toca a los habituales. Luis Carlos, buenas noches, bienvenido. Hola Carlos, muy y buenas. Alguien habitual en Primera División, como un Tomás, buenas noches y bienvenido. Buenas noches. Tomás, te pido, y siempre pedimos el primer día que viene alguien, primero una valoración del equipo. Antes de entrar en el derbi, es una valoración del equipo, de la trayectoria, sí. Del conjunto. De lo que ves, de la plantilla, de los partidos que llevan disputados. ¿Cómo ves al equipo? A ver, yo creo que ahora mismo estamos viendo un equipo muy compacto. Tenemos gente, dos personas por puesto. Y bueno, nos faltaba un poco el delantero, llegó Bastón y nos va a dar un poco más de seguridad. Pero veo un equipo muy formadito, son gente, la mayoría son nuevos y tardará un poquito en adaptarse. Y bueno, y si este Pombo se pone bien, pues tenemos opciones de muchas cosas. Bien. Un tema muy importante antes de empezar con el derbi. Los derbis son diferentes y por eso no hay favoritos. Primero, no se tienen en cuenta los resultados anteriores y tampoco se tienen en cuenta ni el histórico ni evidentemente la clasificación. ¿Por qué son diferentes? Pues simplemente porque, como está diciendo Tomás, hay gente nueva, no siempre juegan los mismos. Por tanto, por eso, Luis, es imprevisible tener un favorito en un derbi, ¿no?
Bueno, la dinámica hasta ahora decía que nosotros éramos favoritos y más jugando en casa, ¿no? Yo creo que el equipo que juega en casa y con el público a favor siempre parte con cierta ventaja, ¿no? Yo creo que al Oviedo además nunca le falta, en un derbi nunca vamos a perder por intensidad, y eso es algo que te da en parte como favorito, ¿no? Porque el Oviedo siempre es un equipo intenso que intenta ganar todos los duelos, y si ganas los duelos los unos contra uno y superas al rival que se empareja contigo, pues tienes muchas más posibilidades de ser el vencedor, ¿no? Quizás esos partidos los gana el equipo que mejor compite, el que menos errores comete y el que acierta cuando la tiene, ¿no? Como es el fútbol, ¿no? Vale. Tomás, entramos. Partido de ayer. Partido del sábado ya. Cuéntame. El tema del partido. Sí. A ver, el tema del partido, yo vi un Oviedo de inicio un poco nervioso, después se fue adaptando un poquito a con el balón. O sea, me gustó mucho la situación de apretar la salida de balón, apretaron bien y después más o menos el equipo estuvo correcto. Bueno, al final siempre es el gol, ¿no? Lo que falta, pero me gustó la actitud, normal en un derbi, pero me gustó muchas hechuras que hubo en el partido. Otra cosa que después con el tiempo y los cambios, pues bueno, sucedió lo que sucedió, ¿no? Vale. Luis, a pesar de ciertos canteranos, y tú de eso sabes mucho, que llevaban ya tiempo en el equipo, 2 temporadas, era la primera vez que muchos de ellos evidentemente jugaban con esa presión, con ese ambiente, con ese público. Bueno, pues sí, no es tan sencillo. Está ¿no? claro que el ambiente del campo era fenomenal, ¿no? Yo creo que era el día soñado. Para lo bueno y para lo malo, ¿no? Sí, pero ya no les cogen el primer partido, ni en el segundo, ni en el tercero, ¿no? Ya tienen un bagaje ya de unos cuantos partidos en la categoría y bueno, yo creo que el equipo se mostró solvente, en especial en la primera parte, ¿no? Y los canteranos, también arropados por gente, bueno, con experiencia, pues yo creo que están cumpliendo con creces todos en lo que están haciendo, ¿no? Y demostraron pues eso, y lo vienen demostrando durante todos los partidos, ¿no? Que tienen nivel para estar en la plantilla, para ser importantes y que tienen protagonismo, y gracias a Dios se lo están dando, porque hablamos a veces bueno, o comentaremos posibles aciertos o errores en la alineación o en los cambios o lo que quieras, pero partes de base de que juegan, de que se apuesta por ellos y de que es la manera de que puedan crecer los chavales, ¿no? Dándoles confianza, y creo que cosa más clara que eso, que es que les ponen. Vale. Tomás, la alineación, viendo el equipo, por lo que decía Luis, por el principio, viendo el equipo o la plantilla que tiene el Real Oviedo, ¿te parece la más aceptable y por otra parte el mejor dibujo? Es decir, ¿te gusta ese 4-4-2 que...? Sí, yo siempre me gustó mucho el 4-4-2. Yo creo que con ese sistema puedes atacar bastante bien y defender bastante bien, ¿no? Y yo creo que el Oviedo ahora mismo me gusta. O sea, me gusta la sensación, me gusta el equipo que sacó. Yo creo que la primera parte fuimos muy superiores a ellos, la sensación de querer, de ir por encima de ellos, y después, bueno, yo creo que hay equipo suficiente y después jugadores jóvenes. Pero una cosa muy importante, ¿tú en ese equipo te aburrirías? Es decir, el Oviedo, en ese partido, viendo el porcentaje que ha tenido el equipo de posesión, el Oviedo juega muy directo. Es decir, ahí Tomás juega muy directo porque en un momento dado confías menos en los medios o sí, tratas de arriesgar menos, tratas de tal. ¿Tú ahí te aburrirías en ese equipo? Yo sí. Tú ahí te aburrirías, evidentemente. Sí, si le dices claro, si le dices a Tomás, oye, solo voy a jugar los que recupero, dice, hostia, me aburro. Bueno, pues esos partidos normalmente te sacrificas mucho más. Sí. O sea, corres más, peleas más y el equipo te lleva a luchar más. Está claro que cada uno tiene una... Yo, por ejemplo, me gustaba el balón y manejarlo. Entonces, está claro. La gente confía. Yo creo que bueno, mucha gente jugó muy bien. Jimmy estuvo bien, a mí me gustó Jimmy. Sí. Y el otro también me gustó, el otro chaval. Brugman estuvo bien, me gustaron. Fueron agresivos cuando no tenían el balón, apretaron. Otra cosa que después el físico pues te llegue hasta un punto. Luis, esa alineación. Bueno, pues a mí sobre lo que comentabas,
Tomás seguro que no le pasaría porque él quería el balón y lo pedía, y si no lo pedía se lo iba a quitar al central y si no lo buscaba, ¿no? Eso también va en la personalidad del jugador y en lo... no es fácil negar a Tomás, evidentemente, No, con la presencia que tenía y con la sabes, planta. Sabes que cuando se la das no la pierde, y a veces aquí lo hacemos pues por evitar riesgos, ¿no? Porque cuando no tienes un pase claro, hoy en día todos los equipos se conocen muy bien, te aprietan muy bien y quizás se hace por minimizar errores, ¿no? Sobre la alineación, yo creo que era la... ¿Te gusta la jugar adecuada, con ¿no? dos puntas? Me gusta jugar con dos puntas y si puede ser con tres. A mí me gusta, sobre todo, que un delantero no esté aislado arriba, ¿no? Tener un solo punta arriba como referente está muy bien si luego tienes gente que le acompaña, ¿no? Sobre todo cuando hay una pareja de delanteros, nosotros en Críos en Formación siempre jugábamos con tres delanteros y luego cuando pues fue tendiendo a tener menos delanteros, pero tener por lo menos una pareja que se entienda bien, tengo ganas de ver también a Mateus, ¿no? Que me parece un buen jugador, pero para mí es muy importante que la gente de eso, pues los dos mediocentros se conozcan y se entiendan bien, los dos puntas, los dos centrales, esas parejas de los dos jugadores de banda, ir buscando parejas que se entiendan casi sin mirarse, ¿no? Que sepan que si estoy un poco apurado y desplazo el balón a la banda, sé que allí va a estar el interior o el lateral cubriéndome la espalda, o esos mecanismos que se van generando pues, con las jornadas, con el paso de las jornadas, ¿no? Era importante no perder, entiendo. En todo partido, Si no puedes ganar, evidentemente. Bueno, está claro. Está claro. La lástima es que la sensación de que nos quedamos todos es que podíamos haber ganado y nos empataron. Luis, Pues sí, yo ¿el siempre... resultado es justo? ¿No es justo? Sí, bueno, por lo que se vio en el partido, no, muy injusto no es, la verdad. Pero cuando no puedes ganar, empata, que decimos siempre, pero el problema es que nosotros estamos convirtiendo un poco cuando puedes ganar, empata, y eso no es... O sea, pero sí que es verdad que el equipo quiso... Ayer, los partidos que puedes ganar tienes que intentar ganarlos. Luego, pero quiso ganar, cuando empató vamos quiso ganar, ¿no? Está claro, en cuanto recibió el gol volvimos a adelantar líneas, ¿Era arriesgado? a presionar. ¿Era arriesgado? El entrenador. No, pero ahí era arriesgado ya, en el minuto en el que estábamos, No, que podía convertirse en un ida y vuelta, que podías perder lo que tienes. Pero lo que no puedes es conformarte con lo que tienes cuando fuiste ganando durante 90 minutos. Hombre, el riesgo tienes que asumirlo de alguna manera. Yo creo que así todo, el Sporting pues apenas nos generó 2 ocasiones en 90 minutos, ¿no? O sea que nosotros competimos bien, estuvimos bien, tuvimos ocasiones para hacer más goles, no acertamos, pero bueno, quizás, no sé, bueno, podemos seguir hablando luego de cambios y demás, pero quizás fue el único momento en el que el equipo bajó un poco, ¿no? Tuvimos 15-20 minutos que no estuvimos tan al nivel que podíamos estar, por un pequeño bajón físico, y fue lo que nos costó el empate, ¿no? Tomás, no te dejo opinar como futbolista, ahora como entrenador. Había que ir a por el partido cuando te empatan, era un riesgo, se podía convertir en un ida y vuelta que te hubiese quedado la cara, bueno, estos partidos hay que ganar y ganar y ganar. ¿Hay que intentar ir? Sí, está claro. Pero hubo momentos en los que parecía que también se podía producir algo en el otro lado, ¿no? Bueno, pero... Y el que viene con la inercia fuerte, lo hemos visto sobre todo en este campeonato de España, que ha venido Francia en los 2 partidos con mucha fuerza desde atrás. Parece que se queda muy colgado el de... La inercia del Sporting le duró un minuto, porque luego al final tuvimos 3 tiros en nosotros, llegamos y dimos, o sea... yo estoy, bueno, como dice Tomás, el partido es para ir a ganarlo. Pero ellos tampoco te fueron tan superiores, en el sentido, nosotros al hacer los primeros cambios, el equipo tiró un poquito más atrás y ellos aprovecharon las bandas. Pero bueno, fue esa sensación. Después ya, cuando hubo otros cambios, el Pombo y salió más gente, empezamos a tener el balón y fuimos más directos y con ocasiones. Este Pombo tuvo 2 ocasiones él solo. Bien. ¿Hablabas de los cambios? Sí, bueno... Tomás hablaba antes, sin entrar en la cámara, decía, se le acusa al míster a veces de hacer los cambios excesivamente tarde, y decía Tomás, que seguro que nos lo va a desarrollar ahora, a lo mejor vinieron un poco pronto porque veía al equipo bien armado. Volvemos otra vez a lo de la semana pasada, qué difícil es hacer los cambios cuando ganas. Yo pienso que de antemano la idea que él tenía era coherente, que era dar un poquitín de oxígeno a la gente del medio, porque
Los dos estaban con tarjeta y tal, y fue ponerles una ayuda extra que era Javi Mier, que como idea no está mal. El problema yo creo que es quitar a Borja Bastón de arriba, quitar la presión, facilitar, o sea, no sé, es como cuando llevas una piedra en el zapato, que era lo que era Bastón para los centrales, y cuando te la quitas es un descanso, y al tener la presión más baja y tener, para ellos fue muy cómodo. Pero sí que es verdad que la salida, el Oviedo tenía bien estudiado que si la salida se producía por los dos centrales, no era tan complicado, no son tan buenos los dos centrales con la salida de balón. Y a lo mejor pensaba que con uno, creo que a lo mejor podía tapar. No llegas. El problema, perdón. No, y más a esa altura del partido. Después del desgaste que tenían, yo prefiero cambiar un punta con otra punta cuando lo que te está funcionando es el sistema, ese sistema te está funcionando. ¿Vale? Y luego, si tienes el bloque muy bajo, hundido, como ya estábamos durante toda la segunda parte, corres el riesgo de que no generes nada en ataque, que no llegues en ataque, ¿no? Todavía te hundas más. El dar un susto de vez en cuando, hace dudar, y era lo que le pedía un poquitín el partido, ¿no? La verdad es que la idea, para mí, no era la mejor, pero bueno, yo entiendo el planteamiento que hizo, que fue intentar refrescar el centro del campo y ayudar un poquitín a los dos jugadores que tenían tarjeta, ¿no? Decías, Tomás, sobre el delantero. Sí, hombre, a ver, normalmente lo que pasó es que cuando tú quitas a Bastón, automáticamente ellos lo que hicieron fueron los laterales abrirse mucho y subir más arriba, y estaban de extremos. Entonces, o bien era imposible que llegase a los dos centrales, porque es imposible, y después Borja por de banda pues estaban como estaban, cansados. Yo para mí no me gustó, o sea, no me gustó porque la sensación del equipo cuando hizo los cambios no era mala. Que estaban cansados todos, pero siempre puedes más. Señor Sangali, no es fácil debutar en un derbi viniendo de donde vienes, ¿no? Hombre, y con el ritmo que tenía el partido, ¿no? Le pasó un poquitín a Javi también, que les cogió un poco el partido, no sé, con más ritmo del que a lo mejor tenían en ese momento ellos, ¿no? Pero bueno, tampoco Viti lo estaba haciendo mal, ¿eh? Quizás me parece a lo mejor un poco peor, que también nos pasó el día del Lugo cuando se produce una jugada de penalti el minuto 88 por ahí y tienes dos cambios sin hacer y no los haces, ¿no? Y ayer el sábado, en el minuto 82, me parece que metieron ellos el gol, tienes calentando a Mateus y desde hace media hora por lo menos, ¿no? A Mateus y... ¿cómo se llama se me fue el nombre del Rayo Vallecano, hombre, al que tenemos cedido a Johnny Montiel, que me parecen dos jugadores muy interesantes cuando tienes que, quieres marcar o vas con el resultado que no es favorable, y tampoco acertamos a hacer el cambio, ¿no? Yo no sé. Quizás eso me quedo con la idea de que tengo miedo que no nos pase lo que nos pasó el año pasado, que en diciembre tuvimos que descartar a 3 jugadores porque, total, no iban a jugar y no les das confianza, y yo creo que estos chavales tienen un plus sobre lo que había el año pasado y tienen que participar, y yo creo que en ese momento el equipo y el partido lo pedían, en el 82-83, Borja estaba estirando, ya llevaba 10 minutos estirando un gemelo, tal. Para mí es un jugador importantísimo estando bien, pero si está fundido, pues tenemos que cambiarlo, que todavía tienes 2 cambios por hacer. Sí, llama la atención, ¿no? Que algún futbolista, como está diciendo Carlos, esté participando poco, ¿no? Y se supone una calidad importante, ¿no? Están en teoría todos participando, pero unos más que otros. En ese sentido estoy de acuerdo con él. ¿Cuánto tardas en conocer un compañero? El Oviedo tiene unos cuantos nuevos, pero ¿cuánto tiempo? ¿O a los 5 minutos? ¿Un entrenador? No. ¿Un entrenador? El entrenador se supone que lo conoce, no, el que juega con él en el campo. Dice, ¿cuánto tiempo tardas en conocer, en el feeling que me gusta aquí, que la quiero allí? Una semana. Sí, ¿no? Sí, claro. Bueno, entrenando ves situaciones y cuando haces los partidos de pretemporada, un partido, 2 partidos, ya sabes lo que hay, claro. Bueno. Luis, que volvemos a correr el riesgo en lo que tú estás diciendo, ¿no? Que ciertos futbolistas que supuestamente iban a ser importantes, se les ve poca presencia, ¿no? Porque el otro día Pombo... Sí. Se le vio, nos quedamos con la gana de más, porque el partido efectivamente estaba... Que Pombo es el tercer o cuarto partido en el que aparece 20 minutos, 25, pero está apareciendo con asiduidad, ¿no? Claro, pero si apareces 20 minutos un día, otro día no apareces, otro 5, otro tampoco apareces, es complicado y, hombre, está claro que yo creo que me alegra mucho de que sea porque están jugando la gente de la casa, porque sea eso ante todo, pero los partidos tienen momentos para
para todo, ¿no? Y el otro día hablábamos de que si el fútbol ahora que ya no se juega un fútbol de 11 contra 11, sino de 16 contra 16, pues no lo juegues con 14, juega con los 16, que el partido yo creo que lo requería por físico, más que por, o sea, la alegría que le dio, yo qué sé, por ejemplo, pues eso, Pombo salió con enchufado y no le pasó lo mismo a Javi, por eso es muy fácil valorar después de, ¿no? Porque de antemano en la pizarra todos ganaríamos todos los partidos, ¿no? Pero yo creo que me gustaría que participase, enganchar a todo el mundo, no esperar a que sea la Copa del Rey para hacer 25 o 11 cambios, o ¿entiendes? Que fuese esa gente entrando pues 20 minutos, media hora, que fuese poco a poco entrando y siendo protagonistas, porque yo creo que tienen calidad para ello. Bien, la mejor característica que has visto en todos estos partidos en el Oviedo, has visto, entiendo que muy bien a los centrales, no, luego te pediré... Estoy viendo estabilidad en todos los sentidos, o sea, a ver, se nota por ejemplo los laterales, se nota un poquito dependiendo quién juegue, se nota un poquito, sí, que es lo más débil en ese sentido, y se nota pues unos centrales muy serios, muy correctos, los medios están, para mí están correctos, cada uno tiene sus cualidades, pero están correctos. El otro que falta de Luismi, ¿a ti qué tipo de futbolista te gusta más? Dices, me gusta... A ver, yo echo de menos una persona que desplace el balón. Esas quedan pocas. Pues habrá que buscarla, o habrá que entrenar, y la cantera y la gente... Pero no se entrena eso. O sea, se entrena a jugar al pie y... Al pie, 2 toques y juega 2. Tú cuando ves a los equipos entrenar ahora, no, juega 2 toques. 2 toques no, jugará 2 toques el que no sabe. Y el que sabe jugar a los que dé la gana, ¿o no? Y evidentemente el equipo siempre tiene asumido quién puede jugar a 2 toques y quién puede jugar a más toques. Claro. Malo, si no tienes asumido eso en el Barcelona con Messi. Hombre, claro, por supuesto. Pero sabía porque yo le ayudaba. Sabes las características de cada uno, en qué circunstancias se la das. Pero yo creo que a veces el Oviedo peca un poco eso, de que el balón pasa muy poquito por sus mediocentros. A lo mejor porque en un momento dado, lo que tú estabas diciendo, por ejemplo, Jimmy falló en el día del gol del Almería, por ejemplo, pero yo echo de menos lo que está diciendo Tomás, ¿no? Que ese desplazamiento muchas veces lo hagan los mediocentros, ¿no? Ahora tiende a meterse un central, también lo hacía el Sporting, uno de los mediocentros al lado de los centrales. Ayer se metió mucho con Pedro, tres, sí, por ejemplo. Si recibe, y si tú no recibes, crear un espacio para que aparezca el otro mediocentro, ¿no? Sí. Pero bueno, los centrales tampoco desplazan mal, o sea, ahora tenemos un poco más de calidad quizás en el golpeo que David Costa, sobre todo, alguna diagonal que puede hacer a banda contraria sobre Borja o tal. Los mediocentros, pues si no participan del juego es difícil que puedan hacer desplazamientos en largo, ¿no? Pero bueno, no sé, yo creo que el equipo está dando buenas sensaciones como bloque, como conjunto sólido, cuesta mucho hincarle el diente, se le crean muy pocas ocasiones de gol, de hecho es que durante 4 partidos por al menos dejamos la puerta a 0 y yo creo que esa es la principal base para empezar a construir, ¿no? Y lo hablábamos la semana pasada, estamos conociéndonos, estamos ya a una altura en la que ya tenemos que empezar a dar un poco más y a ser el equipo que queremos que sea, pero está muy bien que sea partiendo de la base de que ya tengo unos puntos, ya estoy un poquitín consolidado, ya no estoy ahí abajo sufriendo como estaba en los 2 últimos años, pues bueno, yo creo que es la línea a seguir y lo que te decía, de los partidos que no puedes, que no tienes que perder, empátalos, pero los que tienes que ganar no los empates, intenta dar un paso adelante porque con 20 empates al final el objetivo se va a quedar corto, ¿no? Muy corto. Uno se pone muy contento cuando ve efectivamente los partidos que llevas perdido, menos contento cuando ve que se empatan muchos, ¿no, Tomás? Sí, está claro que un empate siempre es bueno, pero al final el objetivo es ganar. Entiendo que sobre todo al principio para ir creciendo como equipo, ¿no? Sí, eso. O sea, te va dando confianza. ¿Entiendes? Como sensación de trabajo, de ver el trabajo, y dices tú, bueno, el equipo está trabajando bien y estamos consiguiendo puntos, pero bueno, en casa hay que arriesgar más. O sea, yo soy de los que digo, fuera de lo que puedas, y en casa sobre todo, pues dar alegrías a la gente, ¿no? No son buenos los números en casa, ahí no hemos perdido, pero sí, hay muchos empates, ¿no? Que nos cuesta mucho ganar, y nos cuesta dar el paso. Además, lo que es una pena es que te pase cuando vas por delante, ¿no? Porque remontar cuesta a todo el mundo, pero nosotros pues, nos ha remontado el Lugo, nos ha remontado
el sábado el Sporting, el Girona que tiene unos números más que regulares, no fuimos capaces a ganarle, siendo un buen equipo. Pero bueno, la segunda división es así, yo creo que la mejor plantilla que hay es la del Eibar, y el sábado les estuve viendo contra el Mirandés, ganaban 1-3 casi sin bajar del autobús, con una superioridad tremenda, y acabaron empatando 3. O sea que no es que sea... Hoy en día todo el mundo te lo pone difícil, y como bajes el pistón 10 minutos, 15, te gana el primero y te gana el último. ¿Cuál es el objetivo, viendo la plantilla? Cuéntame, sin vender nada. No me vendas promoción si no lo ves. La verdad es lo Tú mentira. siempre hablas muy claro, además. Si hay A algo ver. que tienes es que hablas claro. Posibilidad de promoción, sí. ¿Tú ves posibilidad? Sí, sí. ¿Que va a depender de ser más valiente? De meter el gol. Bien, que tenemos gol. Pues entonces hay Pero- que trabajarlo. Hay que trabajarlo. Bien. O sea, nosotros ahora mismo estamos teniendo una estabilidad buena como equipo, pero nos falta el gol. Gol, y hay que meter un gol y hay que meter el segundo. Esta es la actitud de voy ganando 1-0 y quiero meter el segundo porque sí. Esa actitud es la que está faltando. Esa es la que nos falta por rematar. Sí. Nosotros al final metemos un gol y empezamos a dar vueltas Sí. para no perder el sitio, para no perder el balón, para no perder, y al final un susto y... Los de primera, que dicen que no somos valientes. ¿Tú qué dices? Pues que hay que seguir empujando. que no lo suficiente, Carlos, sí, claro, está claro que no lo suficiente, porque los resultados así te lo dicen, ¿no? Los empates, ¿no? Yo creo que, igual que el año pasado decíamos, o yo veía claro que había 6 plantillas mucho mejores que la del Oviedo, y que era como tenía que darse todo demasiado bien, y que el objetivo a lo mejor era estar entre los 8 primeros. Yo creo que este año nosotros tenemos una de las, no sé, igual la quinta, sexta, pero sí que nos puede llegar para dar ahí, y lo que... Igual que pasaba el año pasado, si le da la Ponferradina, nosotros no somos de ningún aspecto, ni como entidad, ni como afición, ni como plantilla, ni como inferiores a ellos, yo creo que en nada, como equipo. En el 9. No, como Te has equipo, ido a la pero Ponferradina, pero ¿y si me voy a Gijón? Por decir algo, ¿no? Bueno, pues Si yo me voy creo a Gijón, que era el segundo clasificado. El Sporting yo creo que no es... ¿Crees que está un paso por delante? ¿No está? ¿Está Bueno, al mismo nivel? a día de hoy está mejor, porque los números lo está- dicen, ¿no? Los números lo dicen. Sí. Se supone que ellos tienen, el bloque es del año pasado el mismo, han fichado bien y están teniendo recompensa con el gol. Pero bueno, superiores al Oviedo yo no lo vi. No lo he visto. No. En el único puesto que es superior lleva más goles el portero, en el que todo el mundo trata de afirmar que efectivamente su portero es el Bueno, mejor hombre, de la sí, categoría. seguro que el portero es el mejor y lleva más goles encajados, y el 9 es el mejor, pero tampoco lleva... 3. Nos lo metió nosotros, ¿no? Pero lleva 3 los mismos que Oben, ¿no? Exactamente Vale, igual. o sea que tampoco... no, yo creo que el Sporting es un buen equipo, es un equipo que ya el año pasado, como no podía fichar, mantuvo la plantilla. Este año se reforzó en 2 o 3 posiciones, y yo creo que es un buen equipo, pero que no es ni plantilla ni equipo mejor que el Oviedo. Yo no sé, igual lo digo por... soy muy azul y lo veo así, pero yo no creo que me equivoque, y bueno, esto es muy largo, ¿no? Ya veremos dónde estamos a final de año. Te pido permiso y cierro con Tomás. Tomás, de lo que has visto de esta liga de la segunda división, ¿qué te ha sorprendido? Dice, bueno, pues estos pueden estar, estos no pueden estar, de los que están arriba, o crees que va a cambiar todo. Va a cambiar todo, sí. Pero sí que es verdad, Tomás, que los equipos que bajaron de primera división no asustan lo que asustaban en los últimos años. De momento. Sí, pero no hay un español que marcó, por ejemplo, la distancia desde el primer momento. Parece, como decía Luis, que ese Sí. Eibar que parecía que podía ir sobrado. No, pero eso es lo peligroso, son los peligrosos. O sea, sí, porque el que baja normalmente tiene muchas posibilidades, mantiene un equipo, y es adaptarse a la categoría. La segunda división es una competición dura, y el jugar, mover el balón, no te lo permiten tan claro, ¿no? Sí, ¿no? Entonces se tienen que amoldar un poquito. Pero yo creo que esto va a cambiar mucho. Vale, pero no ves No, nadie, ahora mismo ves no. esos 2, 3 No, fútbol. no. Como Ahora decía Luis, no hay nadie que no puedas competir. Ahora contra mismo ellos, ¿no? El yo Oviedo me- fue a Almería con 7 canteranos y al final perdió 2-1. Te quiero decir, no estaba hecho el equipo y fue y compitió muy Sí, dignamente. en ¿no? Almería Y siempre Almería va tiene un al equipazo uno. siempre. Al uno. Pero bueno, está claro que el Oviedo puede estar ahí arriba. Bien. Muy bien, pues gracias a los dos. Gracias Luis, gracias Y Carlos, Tomás. gracias. Nos vamos a publicidad. Sí, es lo que toca ahora mismo. Ahí vamos.
Autocenter Principado, neumáticos y el más completo servicio para su vehículo en Oviedo, ha patrocinado esta sección. Estamos en Río Caudal y Avenida de Galicia, Oviedo. A un paso de Gascona, el Bosque de Javita, un nuevo concepto de sidrería para disfrutar de la cocina asturiana, la sidra y una amplia selección de vinos. Patrocina esta sección. Estamos en Víctor Chavarri 11, Oviedo. Llega el momento de ponerle las notas al derbi, llega el momento de Toni García, llega el momento del Bosque de Javita. Toni, buenas noches y bienvenido. Buenas noches. Bueno, lo primero que te pedimos normalmente en el programa es una valoración del derbi, una valoración del partido del Sporting. Cuéntame un poquito cómo lo viste. Yo, desde mi punto de vista, y creo que es mi humilde punto de vista, salimos al campo con la teoría del entrenador, su teoría, o su táctica, o su técnica, de que hay que dar el balón al contrario para ganar los partidos. Le entregamos el partido en tiempos de dominio de zona, creo que hay un 63-37 aproximadamente, a favor del Sporting, y después que el partido da comienzo y empezamos a agarrar ritmo, metemos un gol, lo merecíamos, porque tuvimos ese dominio además, a pesar de ceder el campo al contrario, pero volvemos atrás, o sea, volvemos a lo de siempre, a retener balón, a dar campo al contrario y a tener menos posibilidades de rematar el partido, que era lo que queríamos. Y bueno, tuvimos oportunidades, sí, pero es que nos metimos totalmente atrás. Llega el momento de los cambios y lo que hacemos es reforzar el medio del campo y hacia atrás otra vez, o sea, teníamos que darle ese campo al Sporting para que el Sporting tuviera más opciones, y el Sporting tiene un equipo que ahí está en la clasificación y que no perdona. Para mí, perdonamos al Sporting en juego, en espacio, en tiempo y en cancha, o sea, el espacio entre la parte del Oviedo y la parte del Sporting. No me ha gustado el planteamiento del míster, creo que está equivocado en ciertos momentos, sobre todo jugando en casa, cuando teníamos el partido dominado, cuando teníamos el partido ya como para rematarlo, no me ha gustado nada. Muy bien. Vamos con las notas de Toni, vamos con Joan Femenías. ¿Qué te pareció la actuación del portero? Ascendente, como la semana pasada y como llevo diciendo en los últimos partidos, Femenías es un portero que ha ganado mucho, desde que tiene a Tomeu de Nadal ahí cerca de él, ha ganado muchísimo, muchísimo, lo veo cada vez más seguro. Para mí es un 2, bien. Sigue esa proporción además de menos de un gol por partido, por tanto, muy bien, la actuación del portero... Creo que muy bien, en el gol sí. No había nada que hacer, en el gol yo creo que no tenía ninguna posibilidad de hacer, aunque quizás un poco quedó estático al principio de que llegaba el balón y tal, pero es un goleador nato el Dohuk. Perfecto, vamos con la defensa, Lucas a la derecha. Lucas creo que es un futuro... como se suele decir, esmeralda de cualquier equipo. Va a más, cada partido que pasa es más no defensa. Empezó fino, no empezó del todo fino, empezó perdiendo algún balón que complicado, pero sí, que fue más. Pero es que va más, o sea, el cómputo general es un chaval que va más y que, oye, que sale de la cantera, pues mejor, que bueno, ¿no? Perfecto. Pero me gusta, sí. Los centrales, Costa. Costas 3, para mí... Costas y Calvo. Y Calvo, 3-3. ¿Te gustó su...? Los dos son centrales que yo creo que hace años que el Oviedo no tiene esa conjunción en el centro de la defensa desde hace años. Bien. De lo mejor. Bien, decías que el gol, aunque fue por la parte yo creo que de Calvo, es un acierto del rival, ¿verdad? Es un acierto del rival, además. Porque tenemos la costumbre normalmente de analizar siempre los goles diciendo que es fallo de alguien. No. En el fútbol el acierto del contrario, los aciertos. El acierto del contrario, evidentemente, yo creo que si el Sporting está en donde está, es porque tiene un delantero que no perdona. O sea, es un delantero
yo no sé ni cómo puede estar en esta división, porque para mí es un delanterazo. O sea, a mí me gusta muchísimo. Perfecto, muy bien. El Capi, con el señor Mosa, ¿qué le pareció? Bueno, Mosa, la semana pasada le puse un 0, esta semana le pongo un 1, Sí. pero creo que cubre perfectamente esa necesidad que hay en la banda en ese momento ocurrió, pero no me ofrece ya tantas garantías, pero bueno, un 1 para él sí. Perfecto, vamos con otro canterano, con Viti. Viti tiene todo lo que necesita un jugador que a lo mejor no tiene tanta técnica, pero tiene tanta fuerza. Creo incluso que el cambio no debía de haber ocurrido, porque Viti tenía sobre todo mucha fuerza para poder rematar, para poder luchar, para poder conseguir el 2-1 ansiado, y sin embargo lo cambió. Bueno, ¿qué puntuación le habías dado a Viti? 2. Un 2, perfecto. En los mediocentros estaba Jimmy, vamos con Jimmy. Jimmy sigue siendo el gran crack que necesitábamos con Borja Sánchez. Será no solo que durará en el Oviedo, pero es un jugadorazo. O sea, tiene, para mí, aparte de fuerza, técnica y ganas de salir adelante, tiene prodigio con el balón. O sea, para mí es importantísimo en el Oviedo. Hoy en día es, a mí un 13, pero... Un uruguayo, de los que compiten, Brugman. Yo, desde el primer momento incluso, creo que es un jugador que puede dar al Oviedo minutos buenos, pero no tiene la forma física que tienen el resto de los jugadores. No sé por qué, o es su estilo o tal, pero se ve un jugador que le falta fondo, le falta ritmo, le falta más cosas. Pero bueno, un 1 sí, porque hizo... Pero es un futbolista que con margen de mejora... Puede mejorar mucho y puede dar mucho. Sí, acabaron los dos mediocentros con tarjeta, acabaron muy fundidos, entiendo, pero también un poquito debilitados, ¿no? Sin lugar a dudas. Había que ir con el freno mano, sobre todo en un derbi, porque efectivamente puede... Claro, es que en un derbi ocurre todo, o sea, todo lo que quieres y lo que no quieres, pero es parte de los derbis, ¿no? Bueno, el que tiene el sombrero, el que se saca cosas del sombrero, que es Borja... Borja es lo que tiene, o sea, es un jugador que nos está demostrando todos los días que tiene magia, que no solamente en el sombrero, sino en las botas, ¿no? Y va más. Borja, yo creo que no podemos pedirle más, un 3, pero el partido no era tampoco para mucho Borja. En el gol, perfecto y todo, pero es que después el equipo se vino atrás, entonces el juego de Borja no es tan notable cuando estás en tu casa y puedes dominar los 90 minutos, o por lo menos intentarlo, que no sea un 37-63, ¿no? O sea, para mí Borja es un gran jugador, es un gran... Técnicamente está pasado como se suele decir, está pasado de vueltas, muy bueno, muy bueno. A mí creo que no nos durará mucho en el Oviedo. Vale, me volví al Real Oviedo a ese dibujo tradicional con dos puntas, uno era Oben. ¿Qué opinión tienes? Ayer esperaba más de él el sábado, mucho más de él. Y creo que luchó mucho, es importantísimo en la delantera porque no da un balón por perdido. Incluso te puedo decir que a pesar de no tener las oportunidades claras en las pocas que tuvo, porque no tuvo muchas, pero para mí es importantísimo, yo le doy un 2 y creo que es importante en el juego del Oviedo. Perfecto. Otro Borja Bastón en este caso. Borja Bastón creo que fue el mayor error de Ciganda, para mí. En cuanto a su sustitución, físicamente, o en cuanto a que saliese de titular. En cuanto a su sustitución. Sacarlo cuando el partido había que buscar oportunidades de gol y quitar a un jugador que creo que en condición física sabía que estaba bien, yo lo veía, claro, una cosa es el entrenador y otra cosa es el espectador que está en la grada, ¿no? Pero yo vi a Bastón muy bien físicamente, incluso cuando lo cambiaron como que no estaba muy solidario con la decisión, pero bueno, pero para mí es un buen jugador. Va a dar mucho que hablar en el Oviedo, estoy seguro, pero segurísimo, porque es un buen jugador. ¿Lo ve usted muy diferente al 9 del Sporting? Sí. ¿Va perdiendo el del Oviedo según usted? Sí. ¿De momento? Sí. ¿Ve mejor futbolista el del Sporting que el del Oviedo? Veo mejor futbolista técnicamente al del Oviedo que al de Gijón. Perfecto. Los cambios. Sangali. Sangali sale de una lesión.
Para mí... Hay veces que no son los mejores partidos cuando sales de una no, lesión, ¿verdad? No, y Porque menos en el del partido, en el momento que salió, es muy difícil, 1-1, porque no había tiempo para más. O sea, pero es necesario en el Oviedo. Sangali, yo sé que va a ser muy importante en esta... Lo ha sido en los años que lleva en el Real. Y va a seguir siendo. Seguramente el mejor fichaje que ha hecho el Real Oviedo por rendimiento en los últimos años. Sí, seguro. pero además estoy seguro que terminará siendo clave en ese puesto que todos queremos, que compita por un ascenso al Oviedo, que era hora que lo hiciera. Perfecto. Mier. Bueno, pues Javi Mier, para mí, tiene necesidad de partidos, de minutos, más que partidos, minutos. Salió ya cuando ya prácticamente el equipo no tenía dominio de campo ni nada, sino era apresurado, muy metido arriba. Cuando estaba defendiéndose, ¿no? Entiendo. Claro, ¿no? entonces no era el... No sé, para mí es un 1, pero creo que también Mier es un diamante que tenemos ahí y va a ser importantísimo en el Oviedo. Pero de momento pienso que así son los partidos. O sea, ¿no? Vale, la esperanza del oviedismo este año, seguramente por calidad o por lo que se le ha de exigir, que es el señor Pombo. Yo a Pombo tengo garantías totales que va a ser jugador con muchos minutos en el Oviedo y va a dar de sí. Lo que no se puede sacar a Pombo es al final del partido esos minutos. Para mí, sigo diciendo que los cambios hay que hacerlos cuando realmente ves que lo necesitas porque el equipo contrario presiona en cierta área, porque tal, y aquí seguimos haciendo los cambios 70, 75, 60. Bueno, ya has dicho antes, pero quiero que amplíes ese comentario, el míster. Bueno, yo pienso que con las fichas que tiene de damas en el tablero, tiene que hacer más por este equipo. O sea, para mí se equivoca mucho en los planteamientos. No tiene a lo mejor tantas porque yo creo que ayer, por ejemplo, en el medio del campo seguramente le faltaba alguna ficha hoy. O sea, ahí el equipo se quedó, o bien la adaptación de algún futbolista. Ya, pero tienes jugadores que se adaptan a ese medio campo y no lo sacas. Pombo. O sea, Pombo ha jugado en Zaragoza y ha jugado en todos los equipos entre el medio campo y el medio punta. O sea, Pombo es un jugador que además derrocha facultades físicas. A mí me impresiona eso. O sea, yo bajé a ver varios entrenamientos y veo que es uno de los que más esfuerzo hacen y condición física. A mí Pombo me encanta. Creo que hay ciertos partidos que hay que jugársela a poner jugadores de rendimiento físico y no tan táctico. Porque si la táctica es el dominio del contrario y darle en tu casa el 67% de dominio, pues no, 63 con 37, yo creo que no es una táctica pero sí que es verdad que en torno a ese dominio a veces tienes fue 12 puntos. Pero fue un poco ficticio, te quiero decir. No, tuviste más oportunidades. Fue un dominio a veces... El primer tiempo, más oportunidades con ese dominio y con esa manera de esperar al contrario, pero creo que en casa no puede ser. O sea, para mí tenemos que arriesgar más. O sea, hay que arriesgar más. Es que no es que arriesgues, es que tienes que ofrecer ventaja a tu equipo. Y tu equipo, para tener ventajas en un partido en casa, no puedes tener el campo de rojo todo tu área. O sea, eran rojos todos. O sea, es que durante todo el partido hemos visto al Sporting metido en el campo del Oviedo. Y hay algo que me llamaba mucho la atención, que jugamos mucho hacia atrás. Venga hacia atrás. Portero, Costa, David, tal, laterales... Y venga juego hacia atrás, y no hay juego hacia adelante. O sea, es que pienso que los partidos se ganan metiendo goles en la portería contraria, no aguantando atrás, a ver si hay un fallo. A ver si hay un fallo en el equipo contrario y marcamos. Entonces, hemos estado aguantando el partido atrás. No lo entiendo, o sea, es lo único que le achaco al míster, ¿no? O sea, y ha jugado así siempre, desde que está en el Oviedo, lo hemos visto. O sea, si agarras... de los últimos partidos, las posiciones de balón de la temporada pasada, de los equipos del Oviedo contra los que juegan contra el Oviedo, en todos hay diferencia de posesión de balón. O sea, es lo que no me gusta a mí, como yo, Tony, ¿no? Pero no me gusta. Pero sin embargo, si buscas los 50 puntos, vale.
pues a lo mejor te sirve para llegar a la final de temporada, pero nosotros no tenemos que buscar 50 puntos, ya es un equipo que está cansado, la afición, de 50 puntos, tenemos que buscar 65. Y para buscar 65 puntos mínimo, pues hay que arriesgar. O sea, no hay que arriesgar como para estar en puestos de descenso, hay que arriesgar para ganar. Hay que ser valiente. Hay que ser evidentemente. valiente. La última, Toni, ¿cómo se ve desde la grada? ¿Cómo se vio otra vez? Yo el partido de la grada, yo sufro mucho en la grada y la verdad que vi pasión, vi gente llorar con el gol del Oviedo, algo que no había visto en años. Había una familia delante de mí en la grada y él, el señor adulto, y la señora llorando, y los dos hijos que tenía como de 20 años, igual cuando marcó el Oviedo. O sea, el Oviedo tiene una afición que no creo... Habrá muchas, porque el fútbol es así. O sea, las aficiones, ves a la del Betis, Sevilla, ves el Rayo, todo lo que quieras. Pero yo creo que la del Oviedo es algo especial y sí creo que merece algún premio y como todos, el Cádiz lo mereció, el otro. El Oviedo ya es hora de que tenga un premio y el premio es a ver si este año hacemos algo por estar en los puestos donde nos permita cambiar de categoría por lo menos. Que así sea. Estas, como han podido ver, son las notas de Toni. La próxima semana volverá Toni poniéndole nota al partido contra la Real Sociedad. Que por cierto, son dos partidos importantísimos, Real Sociedad y Burgos. O sea, yo creo que ahí tenemos que ponernos ya las pilas de que son dos partidos clave para esta clasificación del Oviedo, subir hacia arriba. O sea, no podemos estar ahí a 3 puntos, seguimos o 4 de un descenso y a 4 de un ascenso, o sea, estamos, o de un playoff. Estamos en la zona del miedo, en la zona de la tenumbre. O sea, seguro que le intentamos hacer caso a Toni y el equipo estará en ello. El objetivo, evidentemente, es ese, intentar meterse arriba lo antes posible. Como digo, Toni volverá la próxima semana con sus notas. Eso será en, como les comento, contra la Real Sociedad B. A un paso de Gascona, el Bosque de Javita, un nuevo concepto de sidrería para disfrutar de la cocina asturiana, la sidra y una amplia selección de vinos, ha patrocinado esta sección. Estamos en Víctor Chavarri 11, Oviedo. En Teatinos Sidrería Alterna, especialistas en las mejores carnes asturianas, un espacio que une tradición y modernidad, patrocina esta sección. Estamos en calle Puerto Pajares 9, Oviedo. Vaya maravilla que es ir a la Sidrería Alterna, y en la Sidrería Alterna lo que están habitualmente, igual que en el Real Oviedo, son los aficionados y son los que tenemos ahora en la tertulia. Piraña, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. Pues repite también, ¿cómo está el señor Garmendia? Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Me ha pedido mi amigo Piraña hablar del prederbi, porque no sé si saben ustedes que ha habido alguna manifestación por parte de alguna cadena amiga, que es lo que habitualmente se dice. Concretamente de Cuatro ha salido, bueno, pues algún periodista haciendo algún comentario, entiendo que desafortunado, y seguro que Piraña y el señor Garmendia quieren matizar alguna cosa. Y queremos hablar del prederbi porque efectivamente el derbi ha empezado a las 9 de la noche, pero antes habían ocurrido algunas cosas, ¿no? Sí, bueno, pues se le esperó al equipo a las 7 de la tarde como estaba previsto y hubo una serie de cargas policiales porque supuestamente la afición se juntó mucho al autobús. Puede ser cierto, la policía dice que tiraron botellas, pero bueno, los comentarios vertidos por la cadena 4 referente a la afición oviedista llamándonos animales furiosos, espero que en los siguientes derbis o en derbis nacionales, Atlético de Madrid, Real Madrid, Sevilla, Betis, o cuando vayamos nosotros a Gijón, se lo hagan mirar también y no se la cojan con papel de fumar, porque yo creo que la afición oviedista siempre tiene un comportamiento ejemplar, a lo mejor quitando 4, porque los hay en todos los sitios, pero no nos pueden ningunear, ni menospreciar, ni vacilar, ni insultar así en todos los medios de comunicación. Llámese 4, llámese La Nueva España, llámese El Comercio, llámese quien sea. Estamos ya cansados. Hoy el Aparo hace un comunicado, porque quedó con eso en delegación de gobierno, para no calentar el derbi, decir todo lo que pasó,
y ya están rasgándose las vestiduras desde 28 kilómetros aquí al lado. No, la paro cumplió con lo que quedó con delegación de gobierno. Luego ya, lo que haya pasado después, ¿por qué no vinieron los aficionados? Que si vinieron, yo estaba en la grada y te voy a decir una cosa, un derbi súper limpio, gente del Sporting con la camiseta del Sporting, no hubo ningún problema, y está para ver ahí, no salió ninguna incidencia recogida en el campo ni nada. O sea, que hay insultos, pues como en todos los sitios, mientras no se vaya más allá, pero bueno, que una cadena de televisión nacional nos menosprecie, como que no. Nacho. Bueno, al final es un poco el sentir de la afición, ¿no? De oviedista, ¿no? Lo que comenta Piraña, ¿no? A lo mejor con ese tono de cabreo, y a lo mejor un poco más, más pausado, ¿no? Simplemente comentar, pues eso, que en todos los derbis siempre hay insultos, tanto de un bando como de otro, pero ¿quién no tiene en su círculo cercano amigos, familiares que son del otro equipo? Y llevamos años ya, desde que el Oviedo volvió a subir otra vez de los infiernos al fútbol profesional, pues al final quien uno ha vivido con amigos o incluso con parejas o con gente conocida de Gijón, pues partidos y derbis, y no ha pasado nunca nada. Tanto en el Tartiere como en el Molinón se ven siempre equipos aficionados del equipo contrario con las camisetas y nunca pasa absolutamente nada, ¿no? Yo no sé si la carga policial fue desproporcionada o no. Yo sinceramente en el acompañamiento del equipo, que me parece que fue espectacular, creo que no pasó absolutamente nada, que no se haya realizado en otros acompañamientos. Sí que es verdad que a lo mejor había gente que estaba sin mascarillas, y dada la situación de la que venimos con el tema del COVID, pues a lo mejor sí que había que tener un poco de autocrítica, ¿no? Por parte de los propios aficionados, pero al final hay que entender que llevamos un año y medio con un sufrimiento y de estar pues eso, encerrados, es una enfermedad, gente sin salir de sus casas, sin hacer vida social, y al final la gente tiene muchas ganas de poder disfrutar y de volver un poco a la vida normal, ¿no? A partir de ahí, lógicamente, que un medio nacional, como puede ser 4, titule pues que si éramos, o que si la afición del Oviedo, animales furiosos o algo así, me parece desproporcionado, y un poco lo que decía Piraña, ¿no? Hay otros derbis a lo largo de la geografía nacional donde se viven intensamente, como puede ser el derbi asturiano, el caso de Betis-Sevilla, Español-Barça, Atlético de Madrid-Real Madrid, que todos conocemos, y bueno, siempre ha habido altercados, pero aquí, gracias a Dios, que yo recuerde, no ha habido nunca ni víctimas por apuñalamientos, no ha habido nada, o sea, más que insultos y historias, ¿no? Los clásicos correcto. Piques. Eso es. Los clásicos piques. Ahora, si es verdad que 4 aficionados del Oviedo tiraron sillas y tiraron botellas a la Policía Nacional, pues está bien la carga, Y las detenciones y todo, porque eso no se hace. Tú vas al fútbol y tú puedes discrepar con quien sea. Joder, ya lo sabes, amigos, familiares, parejas, todo. Tienes como quien dice el enemigo en casa, pero no pasa de ahí, ¿entiendes? No pasa de ahí. Ahora bien, ya el que va a montar follón, grescas y todo esto, oye, que lo detengan y que lo metan en Chirona, pero aquí, allí y en Madrid, en Sevilla y en donde sea, ¿eh? Bueno, nosotros lo hemos comentado, ya saben ustedes, en algunas ocasiones. Nosotros tenemos como contertulia habitual y muchas veces como compañero del GEME a una persona que ha sido jefe de la policía en Sevilla durante muchos años y también diplomático, el cual nos ha explicado muchas veces fuera de micro que el derbi más fuerte, con muchísima diferencia, es el del Betis-Sevilla, ¿no? que mucha gente cree, me parece que desconoce, ¿no? Por otra parte, ya cerrando el tema que está diciendo Piraña y que está diciendo Nacho, yo quiero decirles lo mismo que está diciendo él, es decir, hemos tenido, vamos a ver si el tratamiento que se hace al resto de las aficiones, que van a tener seguro que algún incidente durante este año es tratado igual por parte de 4, y recuerden ustedes que los mayores incidentes que han ocurrido en este país en el último año y medio, como bien estaba diciendo el señor Garmendia, han sido los botellones, acuérdense ustedes. Y no he visto a nadie llamar animal a todos esos incidentes que ocurrían, y esos fueron en todo el país. Vamos al derbi. Lo primero, cuénteme usted, ¿resultado justo? Bueno, el resultado es el que es. Yo, para mí,
Pero No. se me está haciendo usted gallego ya con el No, tema no, de no, que... no, no, no. O sea, me va contundente a un tema No, y no, me no, esquiva en la el segunda pregunta. El resultado para mí no es justo. Yo creo que el Oviedo No, pues puede ser propuso justo. más que el Sporting, creo. Que el Oviedo propuso más que el Sporting. Yo vi otro partido diferente al que vio el míster del Sporting gallego, al que vio Yuca y al que vio la Rajera. Pero yo les invito a que vean otra vez el partido y si siguen creyendo que el Sporting mereció ganar en el Tartier, les pago la consulta aquí en Las Vegas, que tenemos unos oftalmólogos cojonudos en Oviedo. O sea, el Oviedo es el creo... verdadero Piraña, ya veo yo Sí, que sí. va usted... El Oviedo creo que propuso todo, intensidad, ir a por el partido. Luego ya cuando físicamente no dimos más de sí, yo creo que Ciganda Pues se ya no equivoca. pusimos todo. Sí, lo pusimos todo, claro, nos desfondamos, Bien. había jugadores estirando porque ya no daban más de sí. Yo creo que Ciganda tenía que haber refrescado un poquitín el equipo un poquitín antes y a lo mejor no nos hubieran ni empatado. O sea, que usted la medida que tomaría de mano en el derbi es limitarlo a 70 minutos, por lo que veo. Por ejemplo, o 60. Bien. Para más no teníamos más gasolina. Muy bien. Señor Garmendia, cuénteme, ¿qué vio usted el Para mí sábado? es empate justo. El Sporting en la segunda parte pues físicamente llegó mejor y la diferencia está en que nuestro entrenador no supo gestionar el equipo como nos tiene habituado. Lo que nos está pasando habitualmente y lo que está sucediendo día tras día y que llevo pues, desde la temporada pasada, que es el entrenador del empate, ¿no? Yo no tengo Pero nada... no le vale a usted ningún entrenador. No, En no, los no, últimos perdona, años yo... sí que tengo a que mí reconocer que es usted... Pacheta me valía, el señor Anquela los primeros años estaba encantado con él, hasta que se empezó a encabezonar y puso primero a jugadores lesionados en el medio del campo, no vamos a sacar otra vez el tema, antes que a dar la oportunidad a determinados jugadores, como por ejemplo puede ser Richard Boateng. Al final yo creo que los entrenadores hacen su equipo, hacen su grupo de personas, el que manda es él y lógicamente pues él es el que pone el 11 y él es los que se encabezonan y los que creen que son los mejores, los que entrenan, como dice nuestro míster, habitualmente aquí también en la televisión, el que ve los entrenamientos día a día y el que cree que esos 11 jugadores son los mejores, ¿no? Lo que hay que tener en cuenta es que al final hay que gestionar una plantilla de 22 y que posiblemente la plantilla que tenga el Real Oviedo este año posiblemente sea la mejor plantilla nombre por nombre de los últimos 5 años. Y ahora mismo estamos en la misma dinámica que estábamos el año pasado con menos fondo de armario. ¿Por qué? Porque no se sabe gestionar bien los cambios, porque a lo mejor nos están dando los minutos a jugadores que están llamados a ser importantes y al final los jugadores están reventando físicamente. Iremos luego ahí. De mano, la alineación. ¿Te pareció la correcta o el dibujo? Sorprendente, lo hablé contigo 2 días antes, me Sí, parece. señor, me la dio usted más. Te la di yo prácticamente al 100%. ¿Se la dio también al señor Ciganda? No, Ciganda No lo se la tenía dio. claro desde el minuto 1, que en el momento que recuperara a Oben de la sanción, iba a jugar de titular. Oben... Es el mejor equipo que puede hacer el Oviedo, el mejor dibujo, la forma de colocación en el campo es el mejor que crees que puede hacer el Oviedo. Es que hablar a toro pasado es muy fácil, ¿entiendes? Yo creo que los 11 que salieron lo hicieron muy bien. Hubo compromiso, ayudas. Divida usted una cosa porque en los primeros minutos entiendo que el control no fue del Real Oviedo. No, pero bueno, ellos sí, pero ellos detrás del balón. bueno, pero espera, vamos a ver, eso con 2 disparos eso, a puerta. Sí, saca a puerta. dos disparos a puerta centrados que Bueno. ni el UI, como diría aquel, ¿oíste? Vale. Pero cuando el mejor de tu equipo no, cuando tu portero toca más balones que por ejemplo el Fran Villalba, Campuzano y Yuca, que se lo hagan mirar. Porque el Sporting retrasó el balón 25 veces a Mariño. Eso quiere decir que la presión del Oviedo era alta. Grajera no sacó un balón jugado en toda la primera parte, porque Borja le comió la tostada. Y eso lo tenía clarísimo Ciganda. Los primeros 10-15 minutos, vale, venga, te lo compro. Los primeros 15 minutos o tal de la segunda parte, también te lo compro. Y Pero la última parte del partido, lo mismo. No, ¿Cuánto nos queda, Carlos? cuidado. Si No, quitas espera. 15 y 10, No, un tiempo para cada uno. perdona. Empate justo. Perdona, empate justo, yo no digo nada, el empate es el que es y punto. No, dijiste que no. Para mí, por los méritos del Oviedo, los disparos a puerta, para mí el Oviedo tenía No que me haber lo haga ganado. dudar, señor Garmendia. Déjelo con su planteamiento. Para mí el Oviedo tenía que haber ganado. Tenemos la de Pombo, tenemos la de Oben. La de Pombo disparó al medio y el otro... No, una fuera. que tiró fuera. Una que tiró fuera. La de Oben, que pasó cerca del palo. Sí, una de Borja. Esa sí que es la clara. Clarísima, que era el 2-0. Qué raro, Esa echa no el es- cuerpo atrás, yo creo que no se lo esa creía no ni es- él. Esa no es la clara, ese es el partido. Ese es el partido. Ese es el ¿entiendes? partido. Primera parte, ¿cómo lo ve usted? Bueno, pues un poco lo que comentábamos, ¿no? Los 10-15 primeros minutos de dominio claro del Sporting.
a partir de ahí el Oviedo empieza a entrar en juego, a dominar. Es cuando el Oviedo cambia un poco, es decir, el Oviedo intenta salir jugando al principio, perdemos algún balón, sobre todo en banda derecha, y pasamos luego un poco más al juego Con directo. Lucas, yo a Lucas al principio lo vi un poco desbordado. Y Jimmy. Tener en cuenta una cosa muy importante, y lo hemos comentado antes con los veteranos. Es decir, toda esta gente, la mayoría de los futbolistas del Oviedo, no estaban acostumbrados a jugar con esa cantidad de gente. Y ustedes que han estado en el Tartiere saben que aquello aprieta, ¿no? Sí, Te queda ansiedad, te queda ansiedad. Está claro que te queda ansiedad y los 10 que quieres hacerlo bien y... Ya estamos hablando de fútbol profesional. No, pero pero escúchame. Pero escucha, pero yo la ansiedad de ellos y cobrarlo de ellos. Escucha, no es lo mismo estar... No nos vamos a meter en tema de sueldos, no nos vamos a meter en eso. Bueno, pero estamos hablando de chavales jóvenes que no han estado nunca en un derbi sabiendo la importancia que significa tienen que saber gestionarlo, un Real Oviedo Sporting con cerca de 30.000 espectadores. Eso lo sabían, eso lo sabían. Pero sí que es verdad que han crecido en el último año y medio, pues han crecido prácticamente... De los derbis descafinados, porque no había público. De hecho, han obtenido, el Oviedo ha obtenido casi tantos puntos fuera de casa con ellos como en casa. Quiere decir que era lo mismo. Entonces, se ha beneficiado para coger el ritmo de la competición y todo esto, el hecho Nacho. Nacho, además, hay que reconocer que ahí sabe de qué habla, porque evidentemente Nacho en su cometido, en su afición, ha vivido momentos muy complicados con pabellones absolutamente... que apretan de cojones. Y al final, sabe lo que es salir corriendo. No, sabe no lo que es no salir corriendo, pero al final tú cuando estás ahí, pues los 10 primeros 15 minutos tienes que estar muy metido en el partido, tienes que entrar ya con ¿Qué te crees? ¿Que no entran enchufados los 22? Entran enchufados los 22. Pero que a nivel de hay imprecisiones, todo lo que quieras, vale. Pero que te aseguro que a nivel de capacidad pulmonar y de frescura de piernas, al principio estás tieso por la tensión. Es por la tensión, quizás entras demasiado tensionado y entras tensionado. Y no te dan las piernas. Claro. De hecho, a Lucas, en la primera jugada que se le van por banda, no es Lucas, o sea, porque es que le saca en 100 metros le saca 20, ¿sabes? Y luego el chaval sí ya va entrando, calentando y se va metiendo en el partido, pero eso lo haces paulatinamente. Por eso comentamos que los 15 primeros minutos yo creo que me entró mejor, quizás con menos presión, quizás entraron mejor los del Sporting. A partir de ahí, luego el Oviedo se hizo dominador de la pelota, empezó a mover, empezó a hacer su fútbol y ojo, para mí, y esto también quiero ponerlo encima de la mesa, el comentario, el ser dominador de pelota no te hace ser el protagonista del partido, ni ser el dominador del partido, ojo, porque el Oviedo ha tenido más posesión de pelota, pero realmente tampoco tuvimos tantas ocasiones claras. Para mí tuvimos la de Borja. No me confunda usted la audiencia, no ha tenido más posesión. Posesión tuvo el Sporting más. El Sporting tuvo... En los tramos, me refiero, en los que juega el balón, que empiezan a jugar, a tocar el balón y demás, con lo que estamos habituados, que el Oviedo normalmente está acostumbrado a tener más posesión de balón y no somos... Pero ¿tú te acuerdas de la frase de Mourinho? Que le preguntan cuando jugó contra Guardiola en Inglaterra y le dijeron, bueno, señor Mourinho, ¿qué opina usted de que el Manchester City haya tenido el 80% de posesión y usted es el 20%? Dice, el Manchester City se quedó con el balón, yo me llevo los 3 puntos. Punto y final. Bueno, pues, y se acabó el tema. A mí la posesión, el Barcelona era el tiki-taka, 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 pum, gol de Benzema. Da lo mismo, es indiferente. Los goles, o sea, el fútbol, las diferencias son los goles. Empate justo, vale, pues hay que comprarlo porque es lo que hay, no hay más. Pero yo creo que el Oviedo tuvo ocasiones más claras, para poder haber ganado el partido. Yo quiero recordar una cosa y la voy a recordar con los dos porque, bueno, esto de tener memoria o de tener la hemeroteca es una maravilla, ¿no? Cuando hace unos años, el primer año en el que el Real Oviedo llega a segunda división, pues empatamos muy parecido al Sporting con un gol del amigo Toché. Pues creo recordar que fue su portero, el señor Mariño, el que dijo, joder, vaya alegría que cogieron estos, no entiendo muy bien por qué se alegran tanto. Yo el sábado vi la misma alegría por parte de su entrenador y por parte del banquillo. Allí saltaba todo el mundo. Pero hay que entender que es normal. Durante muchos años... Pero era normal aquello sí, claro. Y es normal esto, ¿no? Te quiero decir. No, y es más normal lo que sucedió hace años, porque el Oviedo venía de unos años por el barro, por así decirlo, con tomaduras de pelo y bueno, pues de amigos, de vecinos y demás, y al final pues ese empate supo a gloria porque ellos se veían vencedores, pero con una gran diferencia, ¿no? Bueno, ellos ahora celebran el empate porque se veían otra vez saliendo derrotados después de
muchos partidos sin conseguir la victoria frente al Real Oviedo, y para ellos, lógicamente, pues es un empate que de con sabor a victoria, y cómo se celebró, está claro, al final del partido. Y como dice Garmendia, se vieron derrotados. Sí, lo que pasa que el partido estaba muy cerquita ya de... Pero una generalidad del Fran Villalba, que se la mete al Yuki y nos pinta la cara. Creo que es la única ocasión clara. Bueno, tuvieron antes una de Bertín que la echó fuera, y el Sporting no dio para más. Ahora, pero estamos contentos de que se hayan alegrado, de que evidentemente hombre, puntuar esto va por en un barrios. derbi, eso, que Esto puntuar va en por un derbi barrios, es joder, importante. nosotros nos alegramos cuando marcó Toché y cuando marcó Borja y tal, nos alegramos siempre. Y hoy cuando marcó este en el partido Lucas, ¿entiendes? Pero bueno, esto va por barrios, esto va alegrías y tristezas, es lo que hay. El señor Mister tiene muy mala suerte con usted, porque del 46 al 90 nunca lo ven igual. Bueno, yo... ¿Qué no te gustó? ¿Que hubieses cambiado? ¿Que no hubieses cambiado? Hombre... Oye, ¿te faltó alguien? ¿Quién te faltó? A mí me faltó lo que ve, yo creo que lo vimos todos, ¿no? Que al final tienes para cambiar, tienes fondo de armario y tienes para cambiar hombre por hombre. Sí que es verdad que había lesionados, había bajas en el Real Oviedo, pero yo creo que la plantilla, para jugar 15-20 minutos, estamos hablando de profesionales, o de 25 minutos. Entonces había jugadores estirando en el medio del campo que tenían que haber sido sustituidos y no haber perdido. O a lo mejor, nombre. No es poner nombre, no quiero poner... Te pongo yo un nombre, Borja Sánchez. No. Mira, uno. Pero es que a Borja Sánchez es el sacrificado casi todos los partidos. Y esta vez que estaba tieso, que estaba fundido, que no lo cambió. Pero que estaba fundido porque estaba fundido. Es decir, estaba porque fundido, había ya hecho, no daba más. Había hecho el partidazo. Porque había hecho un esfuerzo. Hizo un partidazo. Había hecho un esfuerzo extraordinario. Y sin embargo quitas a Borja Bastón, que está siendo referencia, ¿sabes? Bien. Porque estaba anclando muy bien a los centrales, estaba bajando balones. En el momento de fallar aquella, además, claro, que es cuando más duele. Correcto. Entonces, en la siguiente eso, minuto. un tío que además... fue jugador como él, tiene que saberlo. O sea, tú fallas esa ocasión, no quites al chaval, joder, cambia o ven, que además ya tuvo su partido de descanso, pues a lo mejor, oye, no sé, al final todos tenemos un entrenador dentro, eso está claro, y nadie está de acuerdo con lo que hagas, ¿no? Él iba a pasar a la línea de 5, y tenía arriba ya estaba preparado arriba. Sí, iba a cambiar. O sea, le valía... Es que al final la sensación que queda es como que no quieres perder. No, tío, pues es que con el fondo de armario que tienes que ir a por los partidos. Pero desde el primer minuto. El Sporting, si te fijas, cuando marcó el gol, tuvo una muy clara que iba Hitor García Solu, y en vez de dársela a Yuca, que a lo mejor nos hubieran apuñalado, nos hubieran metido el 1-2, quiso acabarla él. Sí. Pero es que ¿hablamos Sporting, de la que se lleva con la mano? Sí. Hay una que se lleva con la mano. Correcto. Bueno, no la pitó. Bien. Da lo mismo. No la pitó. Luego a lo mejor la revisan o no la revisan. Pero bueno, podía ser el 1-2, que el Yucas se mosqueó y dijo que se tenía que haber pasado, no sé qué, no sé cuánto más. Pero bueno, independientemente, del 85 al 91 que pasó esa jugada, el Oviedo también estuvo por ellos, El Oviedo siempre en los últimos 5 o 6 minutos saca fuerzas de flaqueza aprieta mucho. Colgamos balones y demás. Hubo un problema, si te fijas, ellos no paraban de cederle el balón a Mariño. Mariño tardaba, retrasaba los saques de puerta, ellos se conformaron con el empate. Ellos, un empate en el Tartier, como venían de perder, llevan 20 años sin ganar, más que eso, de perder siempre, más que eso, lo que ¿sabes? Lo que creo es que ellos lo que esperaban era que el Oviedo abriese un poco líneas, porque sí que es verdad que la primera parte, corregidme si me equivoco, yo vi al equipo muy compacto defendiendo. Sí que es verdad que había presión, pero esperando muy atrás. En la segunda parte del equipo le pasa lo mismo que le pasa en Zaragoza, y es que se hunde mucho atrás. Claro. Se vuelve a hundir mucho, y en el momento que te hundes cuesta mucho llegar. No te defiendes con el balón. Según el míster no tenían esa orden. Muy buen chaval el míster, muy buen chaval. Dígame una cosa, que no habló usted de ello. ¿El arbitraje le gustó? No me gustó la falta que nos señaló Borja Sánchez, que luego viene precedida de una amarilla a Jimmy. Sí. Pero en líneas generales creo que el árbitro no influyó en el resultado. Una mano que protestaba o que... que pudo haber acabado en gol. Sí, que pudo... Le doy otro dato. Si el VAR entra en las expulsiones, cuando el señor Costa se lleva la amarilla con Yuca, el señor Yuca se tira, que no ocurre nada. Pero el VAR ahí no puede entrar. No puede entrar. Bueno, pero el VAR solamente puede entrar por roja. No, puede evidentemente... Pero puede decir, oye, no lo toca, no le puede sacar ni amarilla. Oiga usted. No, pero es que la amarilla sacando, no es... La amarilla... Le saca por lo anterior. La amarilla se la saca por la anterior. Pero ¿qué tal si comunicamos? Bloquearlo? ¿Y qué tal si comunicamos que estamos intentando engañar? El reglamento no lo permite. El reglamento no lo permite. Yo
yo estoy en el VAR. Estamos intentando engañar al árbitro. No puedo decirle al colegiado que está abajo, ha fingido, saca la amarilla por fingir. No se lo puedo decir. Ah, pero si hay un pisotón que el árbitro lo sanciona como amarilla, sí le pueden decir, es roja. Es roja. Ah, eso sí. Eso sí. Ah, muy bien. Claro, es el reglamento. El reglamento me lo paso yo por forro los En huevos. este caso, podríamos haber dicho agresión, no agresión. Tienes a alguien en el tal, analíceme eso. Oiga, no le toca, tarjetita para este señor. ¿Estamos de acuerdo? Escucha, correcto. Pero independientemente el árbitro no... Con la gente del arbitraje no llegamos a un acuerdo nunca. No, porque él va a defenderlos a muerte. No llegamos a un acuerdo. Bueno, yo entiendo determinadas... pues al final estamos hablando de que es un partido de máxima rivalidad. El árbitro estuvo correcto. Estuvo bien. Quitando cuatro faltas, cuatro faltinas. Esa falta Borja fijadinas Sánchez que no se pita. Y posiblemente la amarilla a Yuka por fingir, que sí que es verdad que se la tenía que haber sacado. El resto del partido creo que me queda un minuto. Muy bien llevado. Tiempo para qué sensación nos queda después de todo esto para seguir caminando, para seguir creciendo, para seguir aspirando. Yo espero ver más, sinceramente. Espero ver más, espero ver ese fondo de armario, espero ver rotaciones en el equipo. No sé. Próximos dos partidos para crecer. Veo mucha gente a mi alrededor muy pesimista con el entrenador, muy derrotista. ¿Pero usted tiene una peña ahí o qué? Bueno, veo gente alrededor que me hablan, me comentan y, oye, lo comentas con conocidos, con gente de fútbol, de otros sectores y que te dicen... ¿Usted que se sienta en la grada opuesta, la gente opina lo mismo o qué opina en la grada de enfrente? Porque esto debe ser la influencia de sentarse detrás del entrenador, que evidentemente... No, le quiere dar órdenes y el otro pasa de él, ¿sabes? Y entonces está mosqueado. Evidentemente algo tiene que haber. En la de enfrente, donde ve usted actuar, que es cierto que es muy operativo el míster del Oviedo. ¿Cómo lo ve? Yo creo que la dinámica del equipo este año no tiene absolutamente nada que ver con las de atrás. Media tabla. Pero sí, media tabla, pero bueno, 7 partidos sin perder. Sí, pero media tabla, seguimos empatando. Sí, seguimos empatando. Muy importante. Pero los empates valen también. Señores, es muy importante para crecer, sobre todo cuando creas grupo, no perder. Entiendo. Eso es. Pero sí llega un momento, como diría Nacho, que que en el momento estamos fuera de playoff otra vez. Hay que empezar a ganar. Bueno, pero los demás equipos también juegan, Nacho. Vale, ¿no? Pero es importante, como grupo que vayas generando. Lo que pasa, y eso estamos se genera ya a mitad de octubre. Diciembre está ahí. Acordaros de lo que os digo. Va a haber jugadores importantes que como no tengan protagonismo se van a pirar. Está claro. Y es una pena. ¿Come el turrón el míster? No, contigo no lo comía nadie. Pues, sí lo comes. Claro que lo come. Señores, Sidrería Alterna nos traía la tertulia. Me queda próximo rival, la Real Sociedad B. Está el míster en un momento con nosotros. En este programa enorme de 2 horas y media más que hemos estado con el presidente del Oviedo Moderno Femenino, que deseamos, no lo habíamos dicho hasta ahora, toda la suerte del mundo en la temporada. Nos vemos en un momento. En Teatinos Sidrería Alterna, especialistas en las mejores carnes asturianas. Un espacio que une tradición y modernidad. Ha patrocinado esta sección. Estamos en calle Puerto Pajares 9, Oviedo. El Ayuntamiento de Oviedo patrocina esta sección. Pues mi agradecimiento evidentemente al Ayuntamiento de Oviedo por confiar en nosotros, por confiar en Juego de Dos, y llegamos a la recta final de este enorme programa, ya llevamos 2 horas de programa. Con el análisis del próximo rival tenemos aquí el agradecimiento al técnico por esperar todo este tiempo para examinarnos a la Real Sociedad B. Mister, ¿a qué nos vamos a enfrentar? Un buen equipo, 10 puntos en la clasificación, es decir, con un líder indiscutible que es su técnico, ¿no? Xavi Alonso. Un club que... ¿Va a llegar arriba? ¿Va a llegar arriba? Sí, porque es líder indiscutible, porque subió al equipo con mucha facilidad, porque están trabajando muy bien en San Sebastián, es decir, tener los 3 equipos en las 3 primeras categorías del fútbol español, la Real Sociedad en puestos de Europa, el Sanse o Real Sociedad B, pues haciéndolo muy bien en la segunda división, y la Real Sociedad C haciéndolo en la primera RF. Ajá. Por lo tanto, quiere decir que están trabajando muy bien en San Sebastián, ¿no? Futbolistas muy jóvenes, futbolistas con dinámica de equipo,
juega con un sistema, con un 4-2-3-1, que es el donde él triunfó de medio centro en el Real Madrid, en el Bayern de Múnich. Es una factoría de medios centros impresionantes los que está sacando la Real Sociedad. Tiene futbolistas como Alacaín y Lobete ya en dinámica de equipo, que son los dos interiores, Alacaín con cuatro goles, y tienen a Karamburu, delantero centro, que ya lo piden para el primer equipo con 18 años, ¿no? Es decir, un equipo que llega muy bien, un equipo que mete muchos goles, que le han metido un gol por partido, que ha tenido que poner ya a los 3 porteros. Eso quiere decir que el primer portero encajó 6 goles y decidió cambiarlo. Ayer contra la Ponferradina expulsan al segundo portero y tuvo que entrar Marrero, gente muy joven, con una verticalidad endiablada, que llega muy bien, sobre todo por banda, sobre todo con Lobete, vuelvo a repetir, y con Alacaín, que son gente que hay que tener muy vigilada el domingo. Es decir, que si tenemos que mandar a alguien al dentista ese día, ¿a quién mandaría al míster? Yo metería pues al dentista Alacaín, el interior derecho, que lleva 4 goles, que es un futbolista que va de banda hacia el centro del campo, se incorpora muy bien a la punta, y con esa facilidad de goles, de los 9 goles que lleva la Real Sociedad B, 4 los lleva él. Por lo que me comentas, tienen un buen filial en el sentido de que habrá futbolistas que lleguen seguramente al primer equipo, ¿no? Sí, es más, tienen en dinámica del segundo equipo a Lucas Sangali, que era futbolista del primer equipo y juega muy poquito porque los chavales lo están haciendo muy bien, porque Xabi Alonso confía en gente como Alostegui y Maguna en el centro del campo, y realmente los chavales, yo creo que, yo por lo que les he visto en estos 9 partidos, están en una dinámica de estar en los puestos altos de la clasificación. Que me perdonen, pero a mí siempre me habían dicho que el Sangali bueno era el del Oviedo, y fíjate que el otro está en primera división. Sí, sí. Bueno, no será muy acertado, pero ahora al final, pero sí que parece. Es verdad que nuestro Marco Sangali es un futbolista muy importante. Alguien se asustaba de que su hermano estuviera en primera división, por decirlo de alguna forma, que no sé bueno, si es un futbolista diferente, ¿no? Es un futbolista más posicional, es un futbolista que juega en el primer equipo, suele jugar de enganche, en el filial suele jugar de medio centro más posicional, y bueno, pues al final siguen confiando en Lucas, y a Sangali pues primero lo cedieron al Alcorcón y luego pues ya fichó por el Real Oviedo. Bueno, había desaparecido esta dinámica que había en los últimos años de jugar contra los equipos filiales, y lo retomamos otra vez con la Real, ¿no? Porque habían desaparecido prácticamente de la segunda división los Castilla, Barcelona y compañía. Sí, porque realmente el Castilla, el Barcelona B no estaban trabajando bien, porque solo se fijaban en el primer equipo. La Real Sociedad, pues desde que apostaron por Imanol en el primer equipo, con Olave en la dirección deportiva, el equipo se hizo muy fuerte, es decir, mucha gente de abajo en dinámica de primer equipo, y si tienen que fichar algo concreto, sí lo fichan, pero al final en estos últimos años han debutado del Sanse pues 14-15 futbolistas en primera división, y eso quiere decir que abajo en el juvenil, en el segunda B y en el segunda A están trabajando súper bien. Marco Antonio Iglesias no nos lo pone fácil sobre el papel, esperemos que en el campo sea un poquito más fácil y el Oviedo tenga la suerte de poder traer los 3 puntos, porque tiene 2 próximos partidos que hay que intentar, bueno, engancharse en la zona de arriba. No va a ser fácil, pero ya digo que hay que intentarlo. Lo analizamos la próxima semana, será en Juego de 2. Volvemos un poquito al formato un pelín más corto de esos 100 minutos, esos 90 más 10, más el añadido. Será, ya les digo, la próxima semana en Juego de 2. Tengan una muy buena semana y muy buenas noches. El Ayuntamiento de Oviedo ha patrocinado esta sección.